Esta máquina es para hacer terapias continuas de hemodiálisis o hemodiafiltración y puede trabajar tanto con heparina como con citrato, ¿vale? Yo os he propuesto empezar con el citrato, pues porque puestos a aprender una técnica ahora mismo es la que más se está utilizando en los hospitales. Ahora prácticamente casi todos los hospitales empiezan con citrato como primera opción de anticoagulación y solo si está contraindicado en el paciente o si no pueden controlar el equilibrio de ácido base del paciente pasan a heparina, ¿vale? Y por la durabilidad de los filtros, ¿vale? Los filtros con heparina en terapias continuas suelen durar pues entre 12, 24, 48 horas como mucho, y los filtros con citrato pues te pasan las 72, 80, 100, 100 y pico horas de tratamiento, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre el citrato y la heparina? La heparina es un anticoagulante que utilizamos, en ambos casos los utilizamos para evitar que se nos coagule el filtro y la máquina, ¿vale? El circuito, pero la diferencia está en que la heparina pasa al paciente y por tanto va a afectar a su estado de coagulación. Si está anticoagulado o no está anticoagulado, vamos a anticoagularle con la heparina. Y la ventaja del citrato es que solo actúa a nivel de la máquina, ¿vale? Lo que hacemos es que sacamos sangre cuando la sangre ingresa en el circuito, luego lo veremos cuando esté montado, ¿vale? Hay una bomba de citrato, que es esta, que empieza a meter citrato en la sangre según entra en el circuito. Ese citrato captura el calcio iónico, lo retira de la circulación y por tanto al bajar los niveles de calcio iónico pues es imposible que se produzca la cascada de la coagulación, ¿vale? Se mantienen los niveles de calcio iónico bajos durante todo el circuito, incluido el filtro, y justo cuando vamos a devolverle la sangre al paciente, en la entrada al paciente tenemos una segunda entrada de la bomba de calcio que lo que hace es reponer el calcio exactamente la misma cantidad que le hemos quitado. Con lo cual, lo único que anticoagulamos es el circuito y al paciente le devolvemos la sangre en las mismas condiciones que la hemos sacado. Esto es teórico. Luego, por eso, cuando trabajamos con calcio, tenéis que hacer analíticas de calcio iónico cada X horas para comprobar que esto realmente es así, calcio iónico del paciente y calcio iónico de la máquina, ¿vale? Luego, si queréis, entramos un poco en esa dinámica cuando ya tengamos montada la máquina, ¿vale? Pero básicamente quería contaros esto. Entonces nosotros vamos a empezar con citrato como terapia de anticoagulación. Esta máquina puede anticoagular con heparina, con citrato o sin anticoagulante, pero bueno, yo voy a enseñar la terapia de citrato, ¿vale? Y luego la terapia que he elegido es la HD, no HDF como me comentaba Lidia. No HDF porque no vamos a hacer reposición, pero vamos a utilizar un filtro que tiene un tamaño de poro mayor que los filtros convencionales, con lo cual solo con hemodiálisis vamos a conseguir sacar la pequeña molécula renal y la mediana molécula, que son los mediadores inflamatorios, citoquinas, etc. O sea, conceptualmente vais a hacer HDF, pero vais a montar HD, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis claro, es lo más importante, digamos, de la terapia, ¿vale? Ventajas: ahorramos líquidos porque no tenemos que poner líquido de reposición, no hemoconcentramos y no hemodiluimos la sangre, con lo cual es mucho más estable y mucho más hemocompatible con el paciente, y a cambio tenemos la misma ventaja que si hiciéramos hemodiafiltración porque sacamos también la mediana molécula, ¿vale? Y luego a partir de ahí, si ya más adelante queréis ir incluyendo otras técnicas de las que tiene la máquina, la hemodiafiltración o la hemodiálisis con heparina, pues las vamos viendo. Esta máquina también puede hacer plasmaféresis, ¿vale? Y en perfusión, ¿vale? Pero bueno, yo creo que para empezar ahora mismo lo que os interesa es poder hacer terapias continuas de diálisis, ¿no? Dime, Carlos. ¿Aféresis se puede hacer, no? Plasmaféresis. Plasmaféresis. Aféresis de momento no, probablemente en este año que estamos se añade un módulo de aféresis, ¿vale? No. Lo que sí puedes hacer en modo hemoperfusión, por ejemplo, si queréis aplicar terapias tipo Cytosol o Toramixin, esto sí lo podéis hacer. Obviamente tenéis que comprar el Toramixin y el Cytosol, que esto es de otra casa comercial, ¿vale? Pero en modo hemoperfusión esta máquina lo puede hacer. De hecho, Cytosol o Toramixin no tienen una máquina para hacer terapia. O sea, cuando te venden el filtro te dicen qué máquinas de diálisis tienes en el hospital, pues lo puedes usar con estas. Te cobran una pasta por los filtros, ¿vale? Pero sí se puede hacer hemoperfusión, que sería un tipo de aféresis, ¿vale? En función del filtro que coloques, ¿vale? Pues si os parece ya empezamos, ¿vale? Os cuento cómo es la máquina. La máquina tiene dos balanzas superiores y dos balanzas inferiores, que son estos 4 ganchos, ¿vale? Las balanzas superiores son para líquido limpio. Aquí pondremos líquido de diálisis y líquido de reposición si hacemos hemodiafiltración, ¿vale? Y todo el líquido sucio, todo el líquido que saquemos del filtro, va a ir a las dos balanzas de abajo, que es la balanza del efluente, ¿vale? Separación de líquidos limpios y líquidos sucios, ¿vale? Luego tiene un cuerpo central que tiene bomba de sangre, bomba de efluente, ¿vale? Bomba de diálisis y bomba de reposición o de sustitución, ¿vale? Y luego a más tenemos el módulo citrato-calcio, que lleva una bomba de citrato y una bomba de calcio.
Y lateralmente, aquí, tenéis una bomba de jeringa que es para la heparina, ¿vale? O sea, es una máquina con 7 bombas. No hay otro en el mercado ahora mismo de terapias continuas que lleve 7 bombas, ¿vale? Entonces, ¿esto que te permite empezar el citrato? Ninguna. No hay ninguna en el mercado que lleve 7 bombas. No te digo que no se tienen que utilizar las 7 bombas porque estas 7 bombas. Sí. ¿Puede No, por eso. repetir, por favor, las bombas, las 4 principales? Sangre, efluente, diálisis. Sangre efluyente, Eso ya ¿no? tiene registrado. Diálisis y sustitución, ¿vale? Y luego citrato y calcio y la heparina, ¿vale? Esto que veis aquí son 2 calentadores, calentador para el líquido de diálisis y calentador para el líquido de sustitución. Es para mantener la normotermia del paciente en la medida de lo posible, ¿vale? Y nada más. Esto es todo lo que lleva en cuanto a bombas y calentadores, ¿vale? En esta parte central tenemos la pantalla de control de terapias, cuando la encendamos la máquina y nada más. Antes de arrancar, última cosa, siempre tener la máquina como está ahora, enchufada a la corriente, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una batería de 15 minutos, ¿vale? Si está cargada completamente, tenemos esa autonomía que nos puede permitir montar la máquina aquí, por ejemplo, y luego llevarnos la montada a cabecera de paciente. Si no la tenemos enchufada, no tenemos batería y tenemos que montar desde el principio en cabecera del paciente, ¿vale? Entonces, Una pregunta, este del medio al lado de calentadores, ¿qué será? ¿esto? Sí, y arriba. Sí, es que bueno, quería contarlo según iba montando la máquina. Ujú. Eso lo cuento yo. Esto es el clamp para sujetar el caza venoso, que es la forma de sujetar el circuito a la máquina. Esto es el plan de seguridad para que en el retorno venoso, si aquí se detectaran burbujas de aire, esto se cerraría y no permitiría que pasaran las burbujas de aire al paciente. ¿Vale? Aquí está el sensor de color, de cambio de color, para saber cuándo estamos entrando o saliendo de terapia, si cambia la sangre a salino o salino a sangre, ¿vale? Y ya que más, os cuento, este es el sensor de fuga hemática, ¿vale? Para que el líquido que salga por la bomba del efluente hacia la bolsa, si se rompiera el filtro y perdiéramos sangre del paciente, aquí se detectaría y bloquearíamos la terapia, ¿vale? Y estos son 4 sensores de presión, ¿vale? Que se utilizan para controlar el tratamiento una vez que lo iniciemos, ¿vale? Pues arrancamos la máquina, ¿os parece? Forma de arrancar, el botón superior lo mantenemos pulsado. La máquina ahora nos pasa un pequeño test de procesos y luego un test funcional en el que va a ir comprobando que todas las bombas, todos los calentadores, todos los sensores estén operativos, ¿vale? Este test debería pasarlo la máquina. Si no lo pasa la máquina es que hay algún problema de técnico, entonces habría que avisar al servicio técnico, ¿no? Te dice cuál es el problema, si no. Sí, te dice dónde está el fallo. Vale, entonces lo primero que dice la máquina es que esté todo vacío, o sea que no nos hayamos dejado restos de una bolsa, la bolsa de vaciado colgada para reutilizarla, aunque sea. No puede haber nada de peso en las balanzas cuando pasemos el test funcional, ¿vale? Esto es lo que nos está diciendo aquí en la pantalla. Vale, entonces, con el OK, le decimos que pase el test funcional, que lo pasará, entiendo, sin problemas. Mientras que lo está pasando, os cuento. Tiene 2 niveles de alarma esta máquina, ¿vale? Hay un nivel de alarma que se enciende una luz roja y hay un pitido más estridente, que es en el que te dice responder más rápido porque es una alarma en la que se ha parado la bomba de sangre. En la pantalla, además del pitido, os aparece el problema que hay e incluso las posibles soluciones y vosotras tenéis que buscar la solución y aplicarla, ¿vale? Y luego hay otra alarma que es más tenue, que se enciende esta luz naranja y suena más suave, en la que tendréis más tiempo para pensar porque la bomba de sangre seguirá funcionando, ¿vale? Entonces, mientras que la sangre no esté parada, pues evidentemente el riesgo de acumulación es más bajo. También es cierto que con el citrato, incluso tener la sangre parada, o sea, nos da más tiempo para evitar problemas de coagulación, pero claro, la sangre parada siempre es un riesgo tremendo, ¿vale? La posición de la báscula de arriba es así. Sí. Vale. Sí, porque luego Porque veréis va como imantada, ¿no? Va con van y con es una imanes. posición así un poco Sí. de pijo. Exacto. Sí, está bien, bueno, me lo dijo Tony, que había hecho la revisión y que estaban bien colocadas. Esto es porque van inclinadas hacia abajo para asegurarnos que la salida de líquidos es por detrás, ¿vale? Para aprovecharlo al 100%. Esta es la alarma estridente, ¿vale? Y luz roja. Y esta es la alarma más tenue y luz naranja. Vale, entonces lo primero que nos dice la máquina es si queremos utilizar o no el módulo de citrato calcio. Vosotras, de momento, como vais a empezar con citrato, pues siempre lo seleccionaréis, ¿vale? Sería o desconectar o conectar el módulo de citrato. La forma de seleccionar es esta, con el rotor. La opción que se ponga verde es la que podemos elegir. Una vez que se pone verde, con el OK, la validamos. En este caso, vosotras siempre, de momento, validaréis conectar el módulo de citrato, ¿vale?
Entonces nos pregunta, ¿queréis seleccionar un nuevo tratamiento? ¿Queréis continuar con el tratamiento anterior? ¿Historial de tratamientos o eventos del tratamiento? De estas 4, vosotras tenéis que elegir selección de nuevo tratamiento siempre que vayáis a empezar con un paciente y continuar con el tratamiento previo cuando se os haya coagulado el filtro, hayáis tenido que apagar la máquina y arranquéis para volver a montar y vais a continuar con el paciente, ¿vale? Para que os guarde las condiciones del tratamiento, ¿vale? Historia de tratamiento es por si habéis apagado la máquina, habéis desconectado y se os ha olvidado apuntar los últimos datos de balance, pues pulsando aquí podéis apuntar los datos de balance del último tratamiento, ¿vale? La máquina os lo guarda 72 horas o hasta que empecéis un tratamiento, ¿vale? Y esta es simplemente para nuestro servicio técnico. Si la máquina falla a las 3 de la mañana y no está el personal que estaba usándola, pues cuando venga el servicio técnico entra aquí y ve todos los eventos que han pasado, ¿vale? Entonces, nosotros ahora seleccionaríamos cómo tratar, ¿vale? Como veis, os decía, la máquina hace todo tipo de terapias, ¿vale? Hemoperfusión, plasmaféresis. ¿Qué hemos hecho inicialmente? Dejar cerradas, no accesibles el resto de las terapias para que no os confundáis, ¿vale? Y hemos dejado activa solo la hemodiálisis venovenosa continua con citrato, ¿vale? En un futuro, si queréis en algún tipo de paciente utilizar la hemodiafiltración con citrato o etcétera, ¿vale? Podéis utilizarla y simplemente vengo yo o el servicio técnico y desbloqueamos las terapias, ¿vale? Yo he pensado que así era más cómodo para evitar errores, sobre todo al principio, si os parece, ¿vale? Entonces nosotros seleccionaríamos poniéndonos sobre el tratamiento que queremos, que esté en verde, y le decimos que ok. ¿Vale? En la hemodiálisis necesitamos citrato, ¿vale? A una concentración de 136 milimoles litro. Este viene preparado por Fresenius, ¿vale? En una de las como fungible. Necesitamos calcio, que de momento no viene preparado por Fresenius, y entonces lo tenéis que preparar, que es lo que le he estado 21 gramos por mil. 21 en un litro, ¿vale? 21 ampollas de hidrocloro de calcio, ¿vale? ¿Es cuánto? 21 gramos. ¿Vale? ¿Y ¿Vale? cada ampolla cuánto lleva? 1 gramo. Al final se consigue una concentración de 97 milimoles litro, ¿vale? En un litro sacando esos 210 mililitros, obviamente. ¿Vale? Y si no, también le he pasado a Marina en el email, tiene el dato de una ampolla concentrada que preparan en una farmacia, ¿vale? Que simplemente sería diluir esa ampolla en un litro de calcio, ¿vale? Pero ya hay que información. ¿Qué? Información hay, ¿no? De calcio. No, pero tiene el de 10 gramos ampolla, de 1 gramo la ampolla, no este que dice. Nosotros mejor lo preparamos nosotros, que es más seguro y más fácil. Bueno, pero si él dice que es ¿Cloruro o bicarbonato? Cloruro cálcico. Cloruro. clorocálcico, 21 gramos, que es una ampolla de 10, ¿no? Me has sí, dicho sí, que es sí. 1 mililitro Preparemos de 1 miligramo. ¿Qué? Preparemos otras. Es una al día, ¿no? Sí, más o menos una bolsa de calcio te dura unas 24 Tenemos horas. que cargar 21 ampollas o esto que dices Vale, tú, esto. si es más fácil. Sí. Pero si lo tienes, lo podemos mirar tranquilamente. Y ya os digo, en unos meses de todas formas ya vendrá preparado por Fresenius, o sea, pues sabréis el tema de montarlo, ¿vale? Y luego necesitaréis líquido de diálisis, que también os viene preparado, ¿vale? Que son bolsas de 5 litros, que la única característica fundamental que tienen estas bolsas es que no llevan calcio. Que entiendo que entenderéis por qué no llevan calcio, ¿no? Porque si nosotros la anticoagulación la hacemos retirando el calcio iónico de la sangre, justo cuando entra en el circuito, si luego la sangre pasa por el filtro y por diálisis y por difusión pasara calcio de la bolsa de diálisis, volveríamos a tener los niveles de calcio, ¿vale? Entonces, son bolsas específicas que no llevan calcio. El resto de la composición de iones es la habitual en los líquidos de diálisis, ¿vale? Entonces le decimos que ok, que condiciones cumplidas, que tenemos todo esto. Y empezaríamos el montaje. Como le comentaba a Lidia, lo que habréis recibido en farmacia será una caja como esta. En esta caja irá el filtro que os decía, que se llama EMIC 2, que es el filtro con tamaño de corte de poro mayor, unos 40.000 Dalton. Vendrá una línea de diálisis, ¿vale? Y vendrá un cassette con las bombas de sangre y bomba de efluente, bomba de citrato y bomba de calcio, ¿vale? Y luego aparte tendréis las bolsas estas que os he dado, que vendrán en una caja de 40 unidades. Tendréis los líquidos de diálisis, que vienen 2 bolsas en cada caja, ¿vale? Que son los palés, que son lo que más ocupará. ¿El gasto de diálisis, 2 bolsas al día, o...? No, el gasto de diálisis serían, si trabajáis a una terapia normal, que serían 2.000 mililitros hora, pues gastaríais una bolsa cada 2 horas y media. Una bolsa de 5 litros. De 5 litros cada 2 horas y media, ¿vale? De diálisis. Eso. De diálisis. ¿Cada? Una bolsa cada 2 horas y media. De diálisis, sí. ¿Y qué más? ¿Vale?
¿Y del otro qué Y de dices? citrato, a ver, el de calcio más o menos os dura una hora, ¿vale? Un día. Un día, perdón. Ah, 24 horas el cambio. Y el citrato creo que son unas 7-8 horas. De todas formas, si queréis, os lo paso por email, Bueno, lo más o que menos para gastáis. saber lo que tenemos que pedir. Vale, sí, os pasaré por email. Si no os lo he pasado ya, es que ahora no me acuerdo. Creo que en el email os lo puse todo. Si no, os paso lo que sería el gasto medio de un tratamiento a este flujo de diálisis de 72 horas, ¿vale? Vale. Es un tratamiento medio de una Vale, terapia. porque una bolsa, pues ya para el primer día necesitamos 12 bolsas. Para el primer día necesitáis, sí, unas cuantas bolsas. 10 bolsas. ¿Vale? ¿Vale? De todas formas, si lo que han servido en el hospital es como para que tengáis como para 15 días de tratamiento, ¿eh? O sea, que en principio os hice el cálculo para que el primer pedido cubriera 15 días de tratamiento. O sea que, ¿vale? Vale, entonces lo que os decía. Entonces, abriríais la caja, ¿vale? En la caja os encontráis el cassette, ¿vale? Lo que tenéis que hacer antes de abrir el cassette es abrir las compuertas de todo lo que vayamos a colocar, ¿vale? En este caso menos la reposición que no vamos a hacerla, ¿vale? Abriríamos diálisis, abriríamos aquí, abriríamos siempre en ángulo de 90 grados, abrimos los dos detectores, ¿vale? Este es una pestañita, ¿vale? Lo digo para que no se os rompa, simplemente, ¿vale? Hazlo tú si quieres para que lo veas, ¿vale? Así, ¿vale? No hay que tirar así. Arriba, Y esta hacia arriba, ¿vale? Y hacia abajo. Sí, como dice Y esta abajo. puerta, nada, como una puerta y Sí, esta. Y vale. esta también la abrirías. Sí, esta también las abriríamos, ¿vale? Y lo dejamos así, todo abierto, ¿vale? Menos los dos que no vamos a utilizar en este caso. El citrato no lo tocas. El citrato no se toca, no hay puertas, quiero decir. Entonces, todo lo que voy a hacer y todo lo que voy a decir y todo lo que voy a contar está aquí escrito, ¿eh? Hay que seguirlo en este orden, ¿vale? Importante, en esta bolsa vienen dos piezas sueltas, que es muy importante que no se nos pierdan, ¿vale? Estas dos, ¿vale? Que las necesitaremos después. Todo lo demás viene preconectado. Lo único que tenéis que tener cuidado es que como esto se esteriliza por óxido de etileno, que alguna de estas conexiones no esté floja, ¿vale? Para evitar que tengamos fugas. Entonces, lo que hacemos es, el blister rígido se mantiene, ¿vale? No hay que retirarlo. Entonces lo que hacemos es enfrentar el blister a la máquina, ¿vale? Correcto. Lo introducimos, por eso hemos abierto las puertas en este ángulo de 90 grados, ¿vale? Ahí. ¿Vale? Y lo primero que hacemos es fijar con el caja venoso, ¿vale? De tal manera que ahora ya el blister se nos queda fijado en la máquina y ya no se nos va a caer, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer es insertar la línea venosa, ¿vale? La línea venosa aquí en el plan de seguridad, ¿vale? Lo bajamos y la línea venosa, que es la de retorno, ¿vale? Tiene que estar, por un lado, clampada por el plan de seguridad, que se va a abrir o cerrar según que detectáramos a ella aquí, y luego dentro del sensor que va a detectar aquí el cambio de color de suero a sangre o de sangre a suero, ¿vale? Es importante que esté bien introducida, ¿vale? Luego lo siguiente es, metemos el cuerpo de bomba, ¿vale? La parte rígida, roja y amarilla, ¿vale? Y entonces, sin tocar nada, con el botón de esta reserva lo mantenemos pulsado, empieza a girar la bomba y va cogiendo los cuerpos de bomba, ¿vale? Qué lista. Cuando estén fijados, vamos cerrando puertas, ¿vale? Siguiente, que yo os digo, está todo por el mismo orden aquí. Colocar los sensores de presión, ¿vale? Que son los que van a controlar el tratamiento, ¿vale? Son sensores de disco, tienen código de colores. Este, que es el azul, es el venoso, controla la presión en el retorno al paciente, ¿vale? Luego tenemos el blanco, que es el prefiltro, que controla la presión en la entrada al filtro, al hemofiltro. El rojo, que es el arterial, que lo que hace es que nos controla la presión en la línea arterial que viene de la bomba de sangre. Y por último, que está separado de los otros, el amarillo, que es el que detecta la presión en la línea de efluente, ¿vale? Y con este cálculo de presiones es como la máquina controla la presión arterial, la presión venosa y la presión transmembrana del filtro, ¿vale? Luego esta sería la línea arterial, la dejamos ya aquí para la zona de conexión a paciente, y la línea venosa, ¿vale? Que nos viene ya
preconectada a una bolsa de vaciado para poder hacer el cebado, ¿vale? Estas son las dos líneas que luego vamos a conectar al paciente, ¿vale? Al catéter. Catéteres, ¿qué tipo de catéteres tenéis aquí? Los Sheldons clásicos de Femorales. arteriovena. Vale, perfecto. ¿Diámetro? Tenemos para diálisis, podríamos utilizar más finos luego, porque tenemos para diálisis de flujos muy altos. No, a ver, para citrato no trabajamos a flujos de bomba de sangre muy altos, trabajamos a Por flujos eso nosotros, entre 80, 100, Nosotros- 120. nosotros son 11. Vale. Con unos de 11 iríamos de maravilla. ¿Por qué? Sí, porque si metemos de 13, que también va a funcionar, lo que ocurre es que las presiones arteriales y las presiones venosas nos van a salir Son los que bajísimas. nosotros gastamos de femorales habituales. Pues con esos para citrato van perfectos. ¿vale? Vale. 11 French. Sí. Pero Ya también tienes tú, ¿no? Son los que aportan de qué es. Sí. contra más diámetro mejor iremos, ¿no? Ese es el concepto de parina. El concepto citrato no, porque es Normalmente, que en yo- citrato la bomba de sangre nunca va a pasar de 100 120 Es mililitros que al minuto. lo que pasa es que vas a ganar con presiones. O sea que no hace falta tampoco meter los catéteres No, de Ah, mejor No, para el paciente. No, por eso, porque si no, a ver, corres el riesgo. A ver, la máquina tiene una opción, luego la veremos, que es cambiar los límites de alarma para que no nos pite, ¿vale? Si vemos que las presiones arteriales o las venosas nos salen bajísimas por el catéter y sabemos que es por esto, pues cambiamos el límite de alarma. Pero lo digo que es una tontería, entre comillas, utilizar un catéter más invasivo de 14 cuando con uno de 11 os veis de maravilla. Y de cara a esa durada del catéter. No, esto es lo mismo. O sea, la duración del catéter no se afecta porque utilices heparina, citrato o no utilices anticoagulantes. Yo lo digo más por el diámetro porque la bomba de sangre aquí va a trabajar a flujos mucho más bajos de los tratamientos con heparina. ¿Vale? En el tratamiento con heparina tú sueles trabajar a 200, 250, pero básicamente ¿por qué? Porque como la heparina no es tan eficiente como anticoagulante, lo que le hacemos a la sangre es darle vida y que se mueva mucho más deprisa para minimizar los riesgos de coagulación. Como con el citrato bajamos el calcio iónico, no necesitamos esos flujos tan altos. Si pusiéramos esos flujos tan altos con citrato, lo que nos ocurriría es que gastaríamos mucho citrato, porque nosotros tenemos que poner una cantidad de citrato fija por litro de sangre, por mililitro de sangre. Entonces, cuanto más fuerte vaya la bomba de sangre, más citrato gastamos. Esto es de lo más caro de la terapia, el citrato. ¿Vale? Entonces, por eso, no tiene mucho sentido meter velocidad de sangre alta para gastar mucho más calcio, mucho más citrato, cuando de todas formas, precisamente gracias al citrato no hay ningún riesgo de coagulación. ¿Quieres hacer una condición solo? ¿Esto tan solo? Sí, Es adelante. lo que lo noto muy fácil, pero es que me ha parecido un poco... Nada. A ver, esto lo encuentro así. No, Yo lo bajo... lo hemos abierto Sí, todo. vale. Vuelvo a abrirlo, Vale. lo entro. No, bajas el plan. Vale, ¿ves? Que ya Bajas el plan, lo pongo al final para que quede bien bien puesto. producido y ya está. Y ahora cierro la Y puerta. cierro la puerta. Y esto lo toco. Y esto ya no lo Vale, tocas. esto- Este clan, la máquina ya lo va a controlar, Vale, ¿vale? Cuando vale, entremos en vale, tratamiento. vale. Si no detecta burbujas de aire, se bajará aquí y lo dejará abierto. Vale. Cuando detecta que hay alguna burbuja de aire, se Vale, cerrará. eso. ¿Vale? Sí, sí. ¿Es muy sensible o no esto? Es muy sensible. Sí, sobre todo en esta... ¿Lo le echan refugio o no? A ver, cuando aquí detecta una ¿No burbuja de aire, borrachan o no lo borrachan? a veces se hace para... Si la suciedad está por fuera y lo detecta como una burbuja de aire, conviene hacer un lavado con una gasita con alcohol, ¿vale? Pero generalmente lo que se hace es o subir y bajar el cazavenoso para si hay alguna pequeña burbuja que se movilice, pues se enseñaré cómo se hace, ¿vale? O simplemente incluso sacarlo de aquí y darle unos golpecitos para movilizarlo hacia arriba, ¿vale? Pero sí que es súper sensible, porque va la línea de venosa y ya si no meteríamos ahí al paciente, ¿vale? Claro, estamos hablando de una terapia venovenosa, luego el paciente tiene otra cosa que es el pulmón para evitar estos pequeños burbujas de aire, pero bueno, de todas formas la máquina en esto es muy sensible, es muy puñetera. ¿vale? Tenemos esto colocado, hemos metido la bomba de sangre, hemos colocado los 4 filtros, entonces lo que hacemos es abrir el filtro que viene aparte en este envase y colocamos. ¿La necesito o la dejo así? No pasa nada por aquí. ¿El qué, perdón? ¿Está aquí? No la hemos colocado todavía. Vale, ahora ya ahora cuando meteremos, ponga. sí. Vale, lo siguiente es el hemofiltro, ¿vale? El hemofiltro tiene 4 entradas y ojo salida, ¿vale? Es bidireccional, en función de cómo lo montemos establecerá el flujo, ¿vale? El flujo de sangre entrará por aquí, irá por dentro de las fibras y saldrá por arriba, y el baño de diálisis entrará por aquí, irá por fuera de las fibras y saldrá por aquí, ¿vale? Siempre van a contracorriente, ¿vale? Como en las máquinas de diálisis convencionales. ¿Vale? Entonces el hemofiltro lo colocamos aquí. Vale, luego ya lo siguiente sería la línea de
¿Vale? Esta línea la conectaríamos a una bolsa de salino para cebar, ¿vale? Que tiene que ser una bolsa aconsejable de 1 litro, pero si no tenéis de 1 litro, pues tendréis que poner varias, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es colocar la bolsa de vaciado, ¿vale? La bolsa de vaciado vendrá en una bolsa aparte, que son las que os he entregado, para que tengáis ahora para que podáis empezar la terapia, ¿vale? Son bolsas de 10 litros, ¿vale? Y se colocan los 4 ganchos inferiores. Y se pueden ir aprovechando, ¿no? Se van vaciando. Esta bolsa es de un solo uso por tratamiento, Vale, ¿vale? Por paciente. terapia, por paciente, ¿vale? Por eso os decía que con las 3 que os he traído tenéis para hacer los 3 primeros pacientes. Yo creo que el pedido llegará en breve. No, se va vaciando por aquí, no supongo. Exacto, lo podéis vaciar por aquí. ¿Y cómo se...? El vaciado de las bolsas cuando arranquemos el tratamiento, ¿vale? No. ¿Cómo se echa ¿cómo se diu d'això? La claveguera, això. ¿Cómo se tira eso, el agua contaminada esta? A la claveguera. Sí, bueno, pero es mucho litro, ¿eh? Sí, como el saco, todo. Vosaltres teniu un lloc? Sí. En principio las picas normal, Sí. eso... No, tenemos una Claro, buida, eso tienes se que dice sacar. catalán, Sí, una sí, buida. Tens que treure amb una gerra, Déu-n'hi-do, Sí. con el que tinguin mans i tot això, claro. A lo largo de este año, Cuidado, a lo largo de este año, no sé si en los boxes tenéis Cuidado, tomas de, o sea, de vaciado. No, tenemos que, en la clínica Vale. nueva sí, en la vieja Vale. no. Vale, pues para la clínica nueva será interesante que la máquina contará con un sistema de vaciado automático, ¿vale? Claro, Se podrá sí. conectar con una manguera y ir a una... Aquí ¿Y no esto se cómo puede se conectar. llama? Javier, ¿no se puede conectar aquí algo? No, ahora mismo no, porque Ah, no lo ¿sí? tenemos todavía. No, pero No, pero rudimentariamente, artesanalmente, no se podría conectar aquí una manguerita por ahí. Pero es cofiquí. A ver, el tema está en que ahora mismo las máquinas, si tú le conectas ahí estas bolsas para vaciarlas, Sí, no hay problema. hay que desactivar las balanzas, porque si no la máquina pita y se va a la porra el tratamiento, ¿vale? Entonces, no podemos empezar a vaciarla en cualquier momento. En el momento que la vaciemos tenemos que avisar a la máquina de que vamos a hacer un vaciado de la bolsa Claro. o un cambio de la bolsa de diálisis si se han acabado, ¿vale? Claro. Todo esto lo controla la máquina por pesos. Claro. Entonces, no podemos tener algo continuamente conectado ahí que vaya vaciando, ¿vale? No, No, está como la orina. Pues no, mira, ¿qué te pasó? Sí, ya, pero es lo que te digo. O sea, el vaciado hay que hacerlo puntualmente en un momento dado y decir solo a la máquina que vas a hacer el vaciado. Sí. Puedes hacerlo No, estoy de acuerdo. aquí o llevarte la bolsa a un sitio y hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿en dónde estábamos? Vale, conectando, ¿vale? Colgamos la bolsa y entonces si pasamos esto, que es la línea del efluente, ¿vale? La Queda pasamos, dentro de la aquí, sí. ¿vale? En el detector de fuga hemática y la conectamos a la bolsa de vaciado, ¿vale? Vale. No cerramos ninguno de los clamps, ¿vale? Todo abierto. Todo abierto, ¿vale? Todos los clamps abiertos. Entonces, si tenemos un montaje igual que este, ¿vale? Que sería ahora montar la línea arterial, la línea venosa y la línea del efluente, ¿vale? La arterial, la venosa y la azul, ¿vale? Que es arriba, del hemofiltro. Todos son conexiones no overlock, ¿vale? Aseguraros de que están bien apretadas. La arterial, que es por debajo del hemofiltro. Y como veis en el dibujo, la del efluente abajo en el interior, ¿vale? Y arriba la que nos falta será la de diálisis, ¿vale? Entonces, una vez que lo tenemos todo esto, ¿vale? Es cuando, si tenemos un montaje similar en pantalla del que hemos hecho, ¿vale? Pues simplemente con el rotor podemos continuar con el montaje. Montaríamos citrato y calcio, ¿vale? Estas son las únicas dos bombas que sí que tenéis que clampar, ¿vale? Hemos dicho que no clampamos nada de lo que hay en el circuito, pero aquí fijaros, la del citrato, ¿vale? Tiene un clamp de color verde aquí. Este clamp lo tenemos que subir hasta la zona de conexión a la bolsa de citrato y clamparlo antes de conectar a la bolsa de citrato, ¿vale? Una vez que lo hayamos clampado, podemos colocar el caza aquí, el cuentagotas, ¿vale? Porque el citrato y el calcio, a diferencia de la diálisis que va por peso, en el caso del citrato y del calcio se cuentan por gotas, ¿vale? Entonces es importante que esté bien colocado y apoyado sobre la superficie, ¿vale? ¿No has entrado a presión? Sí, simplemente, ¿eh? ¿Vale? Sí, a presión, vale. Luego apoyar,
Vale, y bajo. Vale, entonces cogeremos la bolsa de citrato, que como decía, casi que viene preparada por preseles, y es de litro y medio. ¿Vale? Esta también dura 8 horas más o menos, ¿no? Sí. Esta dura unas 8 horas, ¿vale? Según la terapia, pero más o menos unas 8 horas. Tiene una zona de rotura, que ahora no la veo. Y ya un sistema de conexión completamente diferente al de las bolsas de calcio, ¿vale? Para evitar que haya errores y que coloquemos la de calcio donde el citrato y la citrato donde el calcio, ¿vale? Lleva un sistema de cono, con lo cual podemos abrirla, ¿vale? Que el líquido no se va a salir. La colgamos aquí. Y conectamos el conector de citrato, ¿vale? Que es Fluorlock. Y con esto cerrado y esto colocado en el caja, cogemos el cuerpo de bomba, que es de color verde, y lo colocamos enfrentado a la bomba y lo metemos hasta oír el clip y que empiece a girar, ¿vale? Estos giros lo que hacen ahora es generar una presión positiva, ¿no?, de succión aquí, porque claro, no está pudiendo tomar aire y por tanto, si veis, el caza se va desinflando, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir? Que cuando acabe de girar habrá cogido tal presión de succión que cuando abramos el clamp se nos llenará la cámara justo hasta el límite por debajo del punto verde, que es donde necesitamos que esté, ¿vale? Si no lo hacemos así y no nos hemos asegurado de poner el clamp desde el principio, la cámara se nos llenará o más o menos y nos dará problemas, ¿vale? Porque no podrá contar bien la gota. Y esta es la parte más complicada de una terapia de citrato, rellenar bien las cámaras. Y si ponemos el clamp bien desde el principio arriba y lo cerramos, no vais a tener ningún problema, ¿vale? Cuando se acabe la bolsa de citrato, hacéis la misma operación, subís el clamp hasta arriba, lo cerráis, quitáis la bolsa vacía y ponéis la llena. Volvéis a abrir y continuáis con la terapia, ¿vale? La bomba se para sola luego. La bomba se para sola. Cuando haya cambio de bolsa de citrato y de calcio, la máquina avisa, ¿vale? Igual que de la de diálisis y de todas, ¿vale? Pero si alguien, por ejemplo, toca la tecla que para el mute o que para el ruido, la bomba automáticamente siempre está parada. No se vuelve a poner en marcha aunque sea en falso. No, hasta que no salgas de cambio de bolsa, la máquina no arranca. La bomba Eso tiene memoria y si tiene aire dice aquí no entro. Exacto, pita y Correcto, tienes que buscar puede ser que otro. suene, ¿no? Sí. Muchas veces, No, le das el botón la máquina siempre que y vas pita... tú más rápido que la bomba. Sí. No te paras a leer de que está vacío o no miras y dices, tengo todo lleno de aire. No, sí, la máquina siempre pita y siempre os pone un aviso en pantalla. Correcto. Entonces es importante que no vengáis corriendo y Eso. apretéis el Start Reset sin haber leído el aviso de pantalla, porque entonces no sabréis por qué estaba pitando la máquina. La máquina pita y tenéis que Esto llegar es lo y que nos leer. pasa a veces con la 5000 Sí. cualquier máquina de Sí, estas. sí, tiene una... Quieres ir más rápido que la Sí, máquina. Y la quieres- máquina te dice, aquí. Pues esto es importante, ¿vale? Entonces, una vez que hemos colocado la bomba de citrato, que veis que ya ha dejado de dar vueltas, hacemos la misma operación con la de calcio, ¿vale? Lo mismo. Cogemos el clamp, que en este caso es de color blanco, lo subimos hasta arriba, ¿vale? Y lo cerramos. Misma operación. Colocamos la cámara ¿Qué? Es bueno, y la apoyamos. Tendréis que tener El una bolsa cazo. de 1 litro. Esto sí que es importante Sí, que sí. sea de 1 litro. Una ¿vale? ampolla, 21 por Vale. un litro. Bueno, vas a sacar ahora para engañar a la máquina. Un 10 y medio por 500, ¿no? No, pero haremos un litro porque No. dure todo No, el día. tiene que ser No, tiene que ser 1 litro porque la máquina, No, a ver, el no, control, sí. te lo va a hacer pensando que tú le has colgado 1 Sí, litro. no, yo haré ¿vale? un litro. Es que si no, Entonces, si no se os Tenía que decir, 2 litros por lo menos. sí, no hay problema, porque por lo menos no, yo digo el clorocasi que tienes que mirar cómo se llama la farmacia ni Ahora me da igual porque no vamos a estar 24 horas, pero claro, la máquina lo que va a controlar es Sí, en no, no, función de que no aquí te hay 1 litro. No te Entonces preocupes ella, que habrá un litro con 21 cuando se acaben los primeros 500, no va a picar, ¿vale? Y la misma operación, hemos cerrado el clamp, hemos apoyado esto aquí, cogemos la bomba y la enfrentamos al... ¿vale? Y lo mismo, va a girar y nos va a provocar ese vacío, ¿vale? Hecho esto, pasamos de pantalla, ¿vale? Siempre con el rotor. Vale. Montamos el líquido de diálisis. Os he dicho antes que esta máquina tiene balanza de diálisis y balanza de reposición. Pero como hemos seleccionado la terapia de diálisis, la máquina sabe que no vamos a hacer reposición y entonces nos dice, si quieres puedes usar también esta balanza como balanza de diálisis, ¿vale?
¿Qué podéis hacer? Podéis subir hasta 4 bolsas, ¿vale? 2 bolsas de 5 litros en cada báscula, con lo cual tendréis Está bien. 20 Más ya cómodo. preparadas, ¿vale? Más cómodo. Más cómodo. Entonces, la línea de diálisis trae además 2 conectores, o sea que puede estar conectada a 2 bolsas. Con lo cual, hasta que no se acaben los 10 primeros litros, no os va a pirar, ¿vale? La línea de diálisis tiene el cuerpo de bomba, el cuerpo del calentador, que es esta, no sé, salchicha o como queramos llamarla, ¿vale? En un extremo la conexión al filtro, ¿vale? Es la que nos falta, y en el otro extremo la conexión a las 2 bolsas, ¿vale? En este caso vamos a montar solo una bolsa para no gastar líquidos y tal, que es la que he traído, entonces una de las conexiones la vamos a dejar cerrada, ¿vale? Entonces lo primero que colocamos, el cuerpo de bomba, ¿vale? Fíjate, por este lado no hay flechas, por este lado hay flechas, ¿vale? Tú tienes que ver las flechas cuando lo coloques, ¿vale? Si lo intentas al revés, simplemente lo que te va a pasar es que no te va a entrar, ¿vale? Flechas hacia nosotros, metemos el cuerpo de bomba y con el Start Reset, como antes, hasta que coja el cuerpo de bomba. Una vez que lo ha cogido, cerramos. ¿Has hecho esta, eh? Sí, Start Reset. Ah, está reset, vale. Estás encendido y apagado. Vale. Estás Start Reset. Vale. Luego os cuento las 2 funciones que tiene esa tecla, ¿vale? Entonces, una de ellas es manejar los cuerpos de bomba para que lo cojan. Importante, evitar montar el calentador al revés, porque nos puede dar muchos problemas, ¿vale? La forma correcta es, desde el cuerpo de bomba, si seguimos el tubo, esta parte es la parte de abajo, ¿vale? Entonces, introducimos de esta manera. Se ha cogido un poquito de ahí. Y ya está, ¿vale? Es súper importante esto, ¿eh? Llega bien si se hace al revés también. Sí, desgraciadamente sí. Entonces, por eso es muy importante que hagamos este pequeño seguimiento, ¿vale? Desde el cuerpo de bomba está en la parte de abajo, ¿vale? De hecho, al revés. Cerramos esto al filtro, ¿vale? Al último conector que nos quedaba. Y esto hemos dicho que a las bolsas, ¿vale? Si tuviéramos 2, a las 2 bolsas de atrás. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos las bolsas, ¿vale? Las bolsas os van a venir en una caja, 2 bolsas de este tipo. Vienen en un envase, ¿vale? Que mantiene, digamos, la estabilidad de las bolsas, y luego las bolsas llevan... El bicarbonato no está formado para darle estabilidad, ¿vale? Como es el más inestable, ¿vale? Pues vienen separados, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es mezclar el compartimento pequeño, ¿vale? Sencillo, romper el pequeño, luego volteamos y mezclamos, ¿vale? Homogenizamos bien, ¿vale? El conector amarillo es el que hay que conectar a la línea de diálisis. La forma correcta de colocar la bolsa es si colocamos 2, las podemos colocar así en paralelo una y otra, De perfil. o tumbadas una encima de la otra, ¿vale? Como queráis. Es más cómodo, tumbada horizontal. Va un poco en gustos. A mí me resulta más cómodo así, pero hay gente que prefiere también la otra No forma. varía la balanza, no varía la balanza. No varía la balanza, ¿vale? Importante, si queréis fijaros aquí atrás, ¿vale? Que no quede esto acomodado para que pueda salir el líquido sin ninguna dificultad. ¿Vale? Bueno, mira, podemos girar la máquina. un poco. ¿Vale? Las balanzas, como os decía, tienen una inclinación, ¿vale? Entonces es importante que aprovechemos la inclinación para que se vacíe completamente la bolsa, ¿vale? Y asegurarnos de que esto quede, que no se acode. Si se acodara no pasa nada, quiero decir, la máquina te va a avisar. Si está acodado y no sale líquido, la máquina pitará. Te dirá, no hay balance de líquido en la balanza 1 o en la balanza 2. Entonces, que sepáis que es por esto. Venís, recolocáis, le dais al Start Reset y arranca de nuevo la terapia, ¿vale? Pero es súper importante esto. Entonces lo que hacemos ya es conectar la línea, ¿vale? Hemos dejado una cerrada, conectamos la otra aquí. ¿Vale? Y esa todo lo vas haciendo abierto, ¿eh? Todo abierto, solo los únicos 2 clamps que El cerramos, citrato y el citrato y calcio. calcio, todo lo demás abierto, ¿vale? Vale. Luego la máquina nos avisará cuando nos diga ya que podemos romper conos y cuando podemos cerrar los clamps que no vayamos a utilizar. Vale. Pero mientras que no nos diga nada la máquina, Todo solo bien. cerramos estos 2. Pero ¿vale? este no.
Este no porque normalmente en una terapia tú colocarías una Por segunda tanto, bolsa. esto nunca te quedará purgado, este trozo. O... Sí, tendrás una Sí, cosa. sí, Cuando pero pongas sí. la otra bolsa, sí, Es pero que Sí. yo me lo fa una bueno, vez. claro, siempre haremos con dos ya entradas. Claro, sí, yo lo he cerrado ahora, pero tampoco Pero te va a dar siempre haremos problemas, dos. porque la máquina lo que hace es que detecta el flujo, ¿vale? Vale. O sea, detecta la pérdida de peso aquí arriba y detecta el flujo. Para la diferencia. Sí, el que esté con aire o sin aire. De todas formas, luego os enseñaré un sistema que tiene la máquina para en caso de que os haya quedado aquí aire al cambiar las bolsas, para desgasificar este aire, ¿vale? Tiene un sistema en la máquina. Vale. Pero se puede conectar las dos bolsas a la vez. Sí, yo lo he hecho porque no va a estar ahora líquidos porque vamos a hacer no se puede. Sí. Se debería, de hecho. Y de hecho podéis tener hasta Si pusieran cuatro, el puc posar Claro, quatre, podríais tener otras dos puestas aquí y simplemente cuando se gasten estas dos, cambiéis los plan a las otras, ¿vale? Y ya estaría. Vale, pues tenemos esto montado. Pasamos de página. Montar jeringa de heparina, en este caso no hace falta porque vamos a hacer terapia de citrato. La jeringa de heparina se puede montar en cualquier momento de la terapia. Si por la razón que fuera quisiéramos dejar la terapia de citrato y pasarnos a heparina, no hay que desmontar la máquina. Simplemente, luego os enseñaré, hay un botón que pone desconectar módulo citrato y en ese momento la máquina te pregunta si quieres cargar una jeringa, ¿vale? O sea que no vamos a montar una jeringa si no vamos a utilizarla, ¿vale? Y este es el montaje final, ¿vale? Es un último repaso para ver que está todo montado, que tenemos circuito de diálisis, circuito de sangre arterial o de entrada, circuito de sangre venosa o de retorno, ¿vale? Todo esto lo tenéis en pantalla, ¿vale? Todos estos pantallazos los tienes también en el manual de usuario Marina que os envié, ¿vale? Están todas las pantallas Així con este sí está. con este formato y en color y todo, ¿vale? Entonces, una vez que lo tenemos montado, se nos ha olvidado colgar aquí el salino para hacer el cebado, ¿vale? ¿Con heparina o sin heparina? Sí, ¿no? Sin heparina, ¿vale? Porque estamos trabajando con citrato, ¿vale? Entonces os avisé que había dos piezas que venían en el kit que no había que tirar, ¿vale? Una es un punzón que hace falta para el citrato, para el Lo único que sería, en este caso, pondríamos de litro. Ahora haremos de 500. Sí, pero yo debería hago ser de litro porque más o menos gastas un litro en hacer el Y así cebado. lo tienes que cambiar. Y así lo tienes que cambiar. Si no, si con el litro no hay bastante, que a veces pasa, pues simplemente se cambia. Yo os enseñaré ahora cómo, ¿vale? Pues simplemente, acordaros, la línea venosa está ya preconectada a una bolsa de vaciado y la línea arterial es la que conectamos con el punzón al salino del cebado. Pues tenemos aquel lateral que sería el del citrato y del calcio y este que es el lateral, digamos, del paciente, ¿vale? Todo abierto y decimos, ¿Todo abierto? sí, todo abierto, no cerramos ningún plan, ¿vale? Vale. Fijaros lo que yo os decía, esta es la línea arterial, ¿vale? Que es la que sale del paciente. Y lo primero que ocurre aquí es que este tubito que veis aquí, este es el citrato que viene de allí, de aquella bomba. Por lo tanto, en cuanto que la sangre empieza a entrar, lo primero que hacemos es meterle el citrato. Y ya mantenemos el nivel de calcio bajo hasta que devolvemos sangre al paciente. Fijaros, justo al devolverla, tenemos la entrada del calcio, ¿vale? Y devolvemos calcio, con lo cual la anticoagulación solo ocurre aquí, no ocurre en el paciente, ¿vale? Entonces, todo montado, ¿ok? Y ahora es cuando nos dice que rompamos los conos, ¿vale? Que son básicamente el del citrato. Fijaros el cono, ¿vale? Se rompe con un giro de 90 grados, ¿vale? Y el de la bolsa, lo mismo, ¿vale? ¿Veis el cono? Sí. Pues lo mismo, haces así, hasta que lo veas claramente separado, ¿vale? Ajá. Y luego, ahora sí que abrimos, te lo dice toda la máquina, ¿vale? Abrir las pinzas de citrato y de calcio, ¿vale? Que son estas. Y si lo hemos hecho bien, pues las cámaras se nos llenan justo hasta el volumen que yo le he dicho, ¿vale? Que es como medio centímetro, más o menos. Y así no vamos a tener ningún problema de tratamiento. Cuando la bolsa se vacía, volvemos a cerrar los clavos y cambiamos, ¿vale? Entonces, ok para confirmar y empezaría el cebado, ¿vale? Lo primero que va a hacer es el cebado de las líneas de citrato y de calcio. Son las únicas bombas que funcionan. ¿Y hasta cuándo? Hasta que salga el líquido por aquí, ¿vale? Por aquí y por aquí. Las bolsas estas, cuando se termina
dicen siempre te lo dice la máquina, ¿no? Sí, ahora cuando entremos en tratamiento, que la engañaremos un poco para que se crea que estamos conectando al paciente, os enseño todo lo que es el protocolo de cambio de bolsas y de cómo se controlan las bolsas, ¿vale? ¿Se tiene que estar pendiente de que se cebe ese brazo o...? No, lo único que cuando la máquina... Sí. Sí. Lo único que ahora la máquina dice, ya he acabado, entonces tú miras aquí, ¿ves? Vale. Y efectivamente ves que está todo lleno. Si vierais que queda un poquito de aire, pues elegís el que sea, el de citrato o el de calcio, le decís que prolonga un poquito el cebado, entonces da un par de vueltas más y hasta que veáis que cae efectivamente el líquido, ¿vale? Vale. Una vez que está cebado, os venís aquí abajo y decís que están ok cebadas y que pasemos a la siguiente parte del cebado. ¿Veis? Siempre nos movemos y lo que está en verde es lo que podemos seleccionar, ¿vale? Ok. Y entonces empezará con el segundo cebado, ¿vale? Que es el primer cebado, que es rellenar las líneas de diálisis, rellenar las líneas hemáticas y rellenar la parte interna de las fibras del filtro. Este es el primer cebado, ¿vale? Le decimos que ok. Es un cebado que hace a 100 mililitros minuto de bomba de sangre, ¿vale? Y en este cebado vosotros tenéis que hacer dos cosas. Rellenar esta cámara, que es la cámara arterial, y rellenar la cámara venosa, ¿vale? La cámara arterial se rellena en cuanto que veis aquí líquido, que todavía no ha llegado. Ya veis líquido aquí, ¿vale? Pues simplemente hacéis así, la tumbáis y la rellenáis. La pregunta del millón suele ser ¿hasta dónde la Hasta rellenamos? donde Yo la relleno así, un dedo, ¿vale? un centímetro sí. Sí, ¿por qué? Porque aquí en este circuito lo más importante es que las zonas donde más riesgo hay de coagulación son las zonas de interacción aire-sangre, ¿vale? Entonces, para mí, así minimizamos la cámara de aire. Hay gente que no le gusta rellenarla tanto porque dice, sí, pero si se produce un pico de presión y el líquido está muy alto, se nos puede mojar el sensor arterial. Sí, pero bueno, tenemos un recorrido amplio hasta el sensor arterial, o sea que no es tan fácil que se nos moje. Y en cambio, prevenimos el riesgo de Una anticoagulación. pregunta, si nos hemos pasado y queremos que se rellene no tanto y menos, ¿cómo lo podemos hacer para Para volver? bajar la trampa. Espera, que no lo he conectado bien. Ya lo he visto. Pues esto nos puede dejar Esto nos puede pasar, Ya va ¿vale? bien que pase así. Esto nos puede pasar, que pensemos que lo hemos conectado bien. Toma que ya te voy a buscar con este. No, ya está, no sé. Es que esto lo tienes... No, está bien, como Sí, tal. está Sí, diálisis, sí. De sangre de abajo arriba y diálisis de arriba abajo. ¿Vale? Entonces, cuando paramos la bomba de sangre, la paramos con el stop. El arranque de la bomba de sangre es con el start. Una pregunta, Javier. Sí. Si por ejemplo nos hemos pasado en esto y se nos ha llenado demasiado, ¿cómo lo podemos volver a vaciar? Abriendo. La resulta que entra aire arriba. Entra aire y va. Sí. Por esto. A ver, hazlo. Sí. Pero ahora no funciona. Ahora no funcionará porque está entrando líquido. Simplemente, si se ha llenado demasiado, abres aquí y la presión atmosférica lo baja. Vale. Bueno, está bien que nos pasen estas cosas. Es que cuando yo te lo montaba, que he visto el amarillo encima del rojo. No, el amarillo estaba bien montado. sí, No, estaba las dos torcido. líneas, así. Vale. Y he visto que tiraba el otro. Pero bueno, así tendremos un problema, digo. Y así vemos todo. Ya, es que si no sabes qué pasa, si no tienes problemas, no te lo enteres. ¿Verdad o no? No, eso es cierto. La verdad es que cuando pasan estas cosas... ¿Y ahora qué está haciendo la máquina? ¿Va Está formando? rellenando, sí, está rellenando todo el canal hemático. ¿Vale? Tiene que llegar hasta el caza venoso. Que volveremos a quitarlo, a hacer así. No, en este no hará falta, porque saldrán unas teclas en la pantalla ¿Qué te lo Con la que nos permitirán hacerlo. No, obrir no se Cobrint amb la xeringa pujant i baixant el clam, no? Per pujar i baixar les trampes. Si esto se llena, simplemente abrís aquí, entra aire y baja. Con la jeringa acá. Se puede hacer con jeringa apretada, respirar. Vale, això és el que fa. Sí. I a vegades girem, però a vegades tens els problemes, que després se Tiene t'amulla. todavía de 500, ¿no? Tenía que ser de 1 litro, ¿no? De arriba. Sí, ahora lo cambiaremos. ¿Sí? Ya tengo más. Sí, eso habrá que cambiarlo porque normalmente el 2 litros, como encima hemos perdido líquido aquí con la conexión, todavía gastaremos incluso más de 2 litros. Vale, ahora ya llega aquí, ¿vale? Y entonces ahora la pantalla nos cambiará, detectará el líquido aquí.
y nos aparece esta pantalla, que es la pantalla de tratamiento, ¿vale? Y en esta pantalla veis que hay dos flechas, una que dice nivel de caza venoso. Nos bajamos aquí y podemos bajarlo o subirlo. En este caso, como está vacío, lo tenemos que subir. La forma correcta es nos ponemos sobre la tecla de subir y mantenemos pulsado el botón OK. Y va subiendo el caza venoso. Yo aquí dejarlo como un poquito por debajo del capuchón, ¿vale? Un centímetro también, ¿no? Ahí más o menos, ¿vale? De todas formas, estas teclas las vais a tener siempre en pantalla, ¿vale? Con lo cual vais a poder subir o bajar el caza venoso sin entrar un poquito de aire. ¿Acostumbran a moverlo durante el día para que no se forme el...? No, lo único cuando a veces detecta aquí burbujas y vemos que puede ser para movilizar un poquito el líquido del caza y desprender esa burbuja que se haya quedado en la pared, sí que conviene pues, utilizar las flechas. Subir y Lo bajar. vayas movilizando para que no se quede el ruedo del... Si es que fuera un problema de coagulación, más o menos. No se... No se suele hacer, no se suele hacer. Y sobre todo con citrato no se suele hacer. Con heparina igual sí, porque si piensas que se está coagulando el caza venoso le das un poquito de vidilla, ¿no? Para moverlo un poco. Que no queden las marquetas partidas en el cazabombollas. Sí, de todas formas, este sistema que tiene, no sé si te fijas, que tiene una especie de sistema de camisa de entramado, precisamente para prevenir un poco el problema este de colapso de las... Sí, pero a veces no simplemente... Sí, correcto. Sí. ¿Vale? A veces, Javier, muchas veces depende de cómo cae la sangre, que es un pico de pato, así que cae directamente a la sangre. Esto no tenemos. Esta será la pantalla de tratamiento que tendréis, ¿vale? Aquí el facultativo es el que tiene que meter los parámetros. Esto es muy importante. Bueno, aquí no venís de una máquina de continuas de heparina, con lo cual no os tengo que explicarlas. O sea, no tenéis que cambiar el chip porque no habéis hecho continuas antes de heparina, ¿vale? Pero en heparina, lo que ocurre, o si lo habéis hecho antes con la máquina, por ejemplo, con esta o con la Prisma Flex, en heparina tú, la velocidad de bomba de diálisis y la velocidad de bomba de sangre tú pones la que más te interese. Es decir, subes la bomba de sangre lo más que puedas para evitar que se coagule, ¿no? Y la diálisis pues la vas moviendo o bajando en función de la terapia que quieras mantener, ¿no? En el caso del citrato, ya sea con esta máquina o si tuvierais la máquina de Baxter o cualquier máquina que haya en el mercado, ahora básicamente hay estas dos para hacer citrato, ¿vale? Las dos tienen protocolos muy estrictos, porque como la bomba de citrato está relacionada con la bomba de sangre y la bomba de calcio está relacionada con la bomba de diálisis, ¿vale? No podemos poner flujos los que queramos. Entonces, en función de las tablas de peso del paciente, elegimos flujo de sangre, por ejemplo 100, que es el habitual para un paciente de un estándar, digamos. Entonces, la velocidad de diálisis siempre tiene que tener una relación con la bomba de sangre 1,20, ¿vale? No en unidades, porque esta está en mililitros hora, esta está en mililitros minuto, pero sí en cantidad. Por 100, la velocidad es 2000, ¿vale? ¿Ves? Nos hemos quedado hablando sin salir, ¿vale? Ya te aviso. Entonces, pita, sí, paramos y cambiamos, ¿vale? Claro, por ejemplo, es bien habitual, no haríamos 2000, haríamos, por ejemplo, 3000 la dosis total del efluente, 3000 o 3500. No estás hablando de terapias discontinuas, ¿no? Cuando lo hacéis con la máquina de diálisis. Yo hablo continuo. ¿Y cuándo haríais esto? O sea, Un 3000. paciente séptico. Vale. Sí, lo que pasa es que eso es un concepto diferente. Aquí, con 2000, ya podrías controlar un paciente séptico. O sea, lo máximo que tú puedes subir la velocidad de bomba de sangre es hasta 200 con citrato, que serían 4000. 4000, ¿vale? pues, entonces haríamos 150, 3000 para Exacto, ir por si la quieres. vida. Sí, ¿vale? Pero os digo, por ejemplo, es que eso, en citrato, el paciente séptico, por ejemplo, con este filtro se hace mucho en hospitales como el Hospital del Mar o en Canruti. Se utilizan estos filtros porque al tener este tamaño de poro saca mucha citokina y mucha interleuquina, y entonces son circuitos, o sea, filtros muy pensados para manejar pacientes sépticos y no suben la velocidad de diálisis a ese volumen. Pero si queréis se puede hacer, siempre y cuando mantengáis esta relación 2000, o sea, 1,20, ¿vale? Cuando tú le llamas enfermo estándar, ¿qué significa? ¿Que le quieres decir en kilos o cómo lo En kilos. En kilos. ¿Y sí, qué entiende por estándar? Pues mira, 80. pues un paciente de 70, 80 kilos, ¿no? De metro 60, metro 70. Vale, es que, ¿vale? De todas formas lo tenéis aquí, ¿vale? Relacionado porque precisamente seguramente el que piensa está más gordo que esto, ¿no? Vale, mira, aquí tenéis para HD. Aquí lo tenéis, ¿vale? Esto te lo dejo.
¿vale? Es la relación peso del paciente, ¿vale? O sea, la relación de flujos que puedes colocar, ¿vale? Nosotros recomendamos trabajar entre 80 y 110, pero te puedes ir, como les decía, hasta 180 mililitros de sangre y hasta 3.600 de diálisis. Pero eso lo puedes variar, no puedes empezar con 100 o no. Sí, ¿no? sí. O sea, la máquina por defecto empieza aquí, como veis aquí, ¿vale? Entonces, ahora cuando ves, el primer cebado pita y para la máquina, ¿vale? Es que como estamos a 1000 cosas, se me ha olvidado decirlo. El primer cebado pita y para, ¿vale? Y luego nos queda un último cebado que es cebar la parte externa del filtro, ¿vale? Que es el baño de diálisis. Entonces, aprovechando que pita y para, podemos hablar de esto, ¿vale? Estos son los parámetros que tú tienes que establecer en función del paciente que vayas a hacer, ¿vale? Lo que veis que no varía nunca es la concentración ni de citrato ni de calcio. Hay que empezar siempre a esta concentración a 4 milimoles litro de citrato y a 1.7 milimoles litro de calcio. Esto es lo que establece el protocolo de Fresenius para hacer tratamientos de citrato. Y como veis, la máquina empieza en estos parámetros. Obviamente tú todos los parámetros los puedes mover, pero en el citrato conviene que cuando los movamos sepamos por qué los movemos, porque podemos alterar la terapia y podemos o hipercitratar o hipercalcificar al paciente, ¿vale? Esto os lo dejo para vosotros. Esto es lo mismo para tenerlo y esto es la ficha plastificada de las correcciones, ¿vale? Entonces, establecéis una terapia, ¿vale? Lo normal, o mi consejo cuando estamos empezando, es que cojáis la terapia de referencia que marca la máquina, ¿no? Que es 100 mililitros de bomba de sangre y 2000 de diálisis, ¿vale? Si veis que con eso no controláis un paciente séptico y queréis aumentar la diálisis, podéis hacerlo, pero siempre manteniendo esta relación, 100, 2000, ¿vale? Entonces pasaríamos al segundo cebado, ¿vale? Para el segundo cebado hay que tener salino suficiente, ¿vale? Le decimos que ok. Nos dice que si tenemos salino suficiente, que si está todo correctamente conectado, y entonces empezaríamos el segundo cebado y nos dice que giremos el filtro, ¿vale? En este segundo cebado tenemos que darle la vuelta al filtro, ¿vale? No completamente, ¿vale? Simplemente con un poquito inclinado, ¿sí? ¿Vale? Para favorecer la salida del aire de la carcasa de diálisis, ¿vale? Esto es muy parecido a los filtros de diálisis. Este se nos ha vaciado, cuando hemos perdido el líquido, pues lo volvemos a rellenar, ¿vale? Y si este se nos hubiera bajado, que creo que también se nos ha bajado, como tenemos las fechas, pues se nos ha vaciado, ¿eh? No ha llegado el... No ha llegado el líquido Ahora se todavía. está llenando. Ahora se estaba llenando, ¿no? Sí, ha empezado. Es que había un... Sí, es que había mucho aire, se nos ha metido mucho aire. Pero bueno, pero ya está bien verlo. No, ya va mejor que haya mucho aire ahora y no haya aire. Y por eso les decía que el cebado es mejor hacerlo con una bolsa de 1 litro, porque si no, les puede pasar esto, ¿vale? Pero hay más grandes bolsas que 1 litro, ¿no? De 2 litros también, ¿no? ¿No tenéis de 1 litro aquí en el hospital? ¿Dónde vamos, ¿Bolsas de 1 litro de cloruro Guau. sódico? Me parece que hay de 2 litros. ¿De qué? La bolsa de suero, Sí. 50.000. No, aquí no, pero hay en farmacia, ¿no? Lo que pasa es que no pido porque... Bueno, si en algún momento del cebado os pasa esto, ya veis que simplemente esta cámara va zumbándola y esta con las flechas, ¿vale? La rellenáis. No, però millor aquí, eh? On digues. Sí, perquè... Mira el rosca, si vols. Però és que ara, ho hem de fer ara? No, deixem aquí de moment. Ah. Això són 2 dies. Demà ja m'ajudaràs. Fes, perquè si no no podem, estic a començar. Nada, si quieres, mientras que como le queda todavía un par de minutos, 3 minutos, lo que estábamos hablando, este filtro está considerado, o sea, muy eficiente para el tratamiento en pacientes sépticos, ¿vale? Y funciona muy bien a estas velocidades de 2000 de diálisis. Si de todas formas en algún caso vosotros consideráis que debéis montar, claro, estás hablando de unas condiciones de diálisis trabajando con terapias de heparina, ¿vale? Estos filtros, ¿qué ocurre con un paciente séptico? Que tiene mucha molécula mediana que impacta, ¿no? en
las membranas. Cuando estás además sacando mediana molécula en paciente séptico, lo sueles hacer por hemodiafiltración, con lo cual estás sacando a través de los poros del filtro, ¿no?, hacia el baño de diálisis las moléculas medianas, y muchas de estas moléculas impactan en los poros y los van cerrando, ¿vale? En la diálisis esto no ocurre porque por difusión no estamos sacando gradiente de líquido, con lo cual no estamos estresando, digamos, entre comillas, al filtro. No sé si me explico bien, ¿vale? Con lo cual este filtro en diálisis dura mucho más o se impacta mucho menos por la porquería que hay en la sangre de un paciente séptico que si estuviéramos haciendo una Por las hemodiafiltración. proteínas que Exacto. salen. Que si estuviéramos haciendo una Sí, hemodiafiltración sí, el otro día convencional estaba con heparina. probando un filtro y a las 3 horas quedaba impactado y veías como Mm. si fuera Exacto. grasa, Sí. ¿no? Y las fibras se tapaban. Lo que te quería decir es que por la característica de la terapia y por las características del filtro, es muy probable que con 2000 de diálisis tú manejes muy bien un paciente séptico con este Aunque sea filtro. de 100 kilos, aunque Aunque sea sea. de 110 kilos. Hombre, si son de 110 kilos, Es yo subiría y lo pondría es que está 120 o 140, pero ya te digo, 120, 140 y nos iríamos a 2400, 2800 de líquido. Sí, esto sería lo que pasa. Pero esto ya es un poco que lo vayáis viendo, ¿vale? Durante las terapias. ¿El eliminador de CO2 se puede conectar ahí? Nuestro eliminador de CO2, sí. Sí. Nosotros tenemos un eliminador de CO2, lo dices por la Prismaflex, que tenía un sistema de eliminación de CO2 que se podía acoplar. ¿Vale? Nosotros también tenemos ese sistema. Sí, si os interesa os puedo pasar las referencias, ¿vale? Para utilizarlo. De hecho ahora se ha utilizado mucho en algunos de esos hospitales con la crisis del COVID. Se ha utilizado mucho la eliminación de CO2 en hospitales donde no podías hacer ECMO, porque no tenían máquina de ECMO. Se ha utilizado bastante este sistema. ¿Dónde se ocuparía eso? Espera, que nos va a pasar otra vez lo mismo. ¿Se acabado? Sí, pero mira, vamos a hacer una cosa para no estar gastando botellas de... No pasa nada. No, vamos a hacer una falsa recirculación, ¿vale? Vamos a hacer esto, lo vamos a meter aquí. ¿Para qué quieres eso? Para no estar todo el rato poniendo botellas de salino, ¿vale? Porque como ahora vamos a fingir que entramos en tratamiento, a ver si lo he separado bien. ¿Puedes? Sí. Lo vamos a meter aquí. Vale, y así no estamos gastando botellas de... Este ya sería paciente, ¿no? Esta es, bueno, no, ahora vamos a fingir Ah, que es una ah, bolsa de salino, vale. lo que pasa es que como ahora lo que entra sale ya no Vale. nos vamos a quedar sin salino, ¿vale? Y así esta vez podemos acabar la cebado y luego ya cuando fijamos lo del paciente también nos va a venir bien, ¿vale? Entonces el eliminador de CO2 se acoplaría a este sistema, ¿vale? Sería hemodiálisis y luego del filtro de hemodiálisis la sangre pasaría por el eliminador de CO2 y volvería al paciente, ¿vale? Pero debe ser alguno especial vuestro, ¿no? De Prisma, ¿no? Claro. Bueno, para empezar el de Prisma no existe ya. Ah, ya Lo no. sacarán en un futuro de nuevo, pero no porque la empresa que se lo fabricaba era Novalum, que es una empresa alemana, que la ha comprado Fresenius. Ah, Entonces, ahora mismo no tienen el Prismalan operativo. Lo tendrán, supongo, en un futuro porque buscarán una alternativa en el mercado, entiendo yo. Pero el que tenían, el Prismalan, ya no lo comercializan. ujú. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar ese mismo sistema, pero para la máquina de Fresenius. De todas formas, hasta donde yo sé, el Prismalan no estaba funcionando muy bien porque le faltaba superficie de oxigenación. ¿Veis? En este segundo cebado la máquina pita pero no para, entonces si corremos el riesgo de quedarnos sin salino, ahora no porque está en recirculación, entonces conviene que la paramos con la tecla stop y ya nos quedaría completamente cebada y esperando al paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Volvemos a girar el filtro para dejarlo en su posición normal, ¿vale? Tenemos las cámaras, bueno, que ya se nos ha vaciado un poquito con la historia esta de... Pero tú, ¿cuándo paras de purgar? Porque, por ejemplo, aquí aún hay aire. O yo qué sé. No, aquí es que tiene que haber aire, ¿vale? Porque esto Vale. es el sensor de presión Vale, arterial, vale, ¿vale? vale, Entonces, vale. ten en cuenta que aquí lo que hace es que el líquido, la sangre, Sí, no, ya. transmite la presión por el aire al sensor. Vale. Entonces, aquí es que siempre debe haber aire. Esto, el riesgo está que se nos mojara cualquiera de los sensores. Pero, ¿cómo sabes que está todo purgado? Porque ya te lo ha dicho la máquina, ¿Lo ha ha llegado, dicho? ha llegado a cero y ha pitado Vale, y se ha puesto esperando paciente. esperando paciente. Vale. Entonces, para no gastar más salino, Vale, vale, vale. lo paramos ahora. Vale, vale. Pero, Javier,
Javier, ¿van bien los protectores, los filtros que nosotros tenemos? En caso de que se rompen. Estos, depende de lo que tengáis. ¿Tenéis filtros de este tipo? Bueno, no sé si son bien de este tipo, pero los de diálisis normales. Vale, a ver, si esto se moja, vamos por partes. Si esto se moja son filtros hidrófobos, ¿vale? Entonces lo que podéis hacer es, Con una jeringa solo. exacto, con un clamp y una jeringa, clampáis aquí. Vale. Hoy es normal. Hay alguna burbuja de aire por lo que nos ha pasado, ¿vale? Pero no pasa nada. No, porque el aire cuando llega aquí nos baja a la Vale. cámara venosa y lo Vale. subimos y ya Vale. está. Vale, entonces, cualquiera que se moje lo que hacéis es que clampáis, desconectáis, metéis un par de centímetros de aire y vuelven a funcionar. No hay peligro que se paule. Sí, no. Si imagínate que se ha roto el filtro de la membrana, por ejemplo, si fuera este y tenéis un filtro equivalente en una largadera con un filtro de este tipo, lo que haríais es anular este, ¿vale? Y por ejemplo, lo conectáis aquí. No, pinzar, cortar y cambiar. Bueno, es una forma, pero lo digo más cómodo es cuando lo conectas aquí y lo conectas aquí. No tienes que estar... ¿Cómo conectas? Cortas y aquí lo metes a presión. Hombre, no corto más para arriba. Lo bajo y... Esto si no tienes longitud, si lo pones aquí, ¿qué longitud vas a tener para que te conecte? Ah, porque solo tenéis el filtro suelto, Sí, la bailarina sí, suelta. claro, Ah, sí. vale, vale, vale. Entonces- No, pensaba que tenéis estos que son con una largadera de 10 centímetros o cosas así. Clam, corto, bueno. Sí, si solo tenéis el filtro suelto, sí. Probarlo si alguna vez. Si Bueno, no, no, funciona. no, si es... No, pero ya os digo, si en principio La primera opción es si esta. clampáis y metéis un volumen de 2-3 centímetros cúbicos, nada más, ¿sí? Porque las membranas son muy el bloque es sensibles. normal, el todo es normal, o sea que en Sí. principio si hay un problema, Vale. pues también Entonces, lo he dicho, segundo cebado pica, pero no para la bomba de sangre, la paráis con el stop y la máquina se queda esperando paciente. Y ya está, ya hasta que venga el paciente. y marca la presión venosa. Cuando viene el paciente, Lo conectas. lo conectas. ¿Cómo hacemos la conexión? Bueno, no sé, ¿aquí hacéis conexión simple o doble? La conexión de la vena y de la arteria. A la vez. A la vez, Vale, ¿no? la máquina os deja tanto conectar vena y arteria a la vez como primero vena y... Porque el como- catéter sí que estará epanizado de nuestra manera. Sí, claro, sí, sí. El catéter, O sea, esta máquina te garantiza la circuito. no coagulación del circuito. pero el catéter Pero el catéter es igualmente. cosa vuestra, Vale. ¿vale? Entonces, eso ya corre de vuestro lado. Llegáis con el paciente cateterizado y queréis empezar la conexión, ¿vale? Lo que hacéis es, cogéis la línea arterial, la conectáis a la luz arterial del catéter y arrancáis la bomba de sangre con el starter. Empieza a entrar la sangre por el circuito arterial, ¿vale? Nos llega al caza arterial, se nos llena de sangre, sigue avanzando y cuando el caza venoso se nos llene de sangre, que se nos ha vuelto a vaciar. Sí que nos ha entrado aire. Sí, es que ya he visto. Sí, es que tenemos un montón de aire, a ver. A ver com lo haces para sacar este aire. Miro, perquè això pot passar més d'una vegada, Lídia. ¿Qué? Això pot passar molt sovint. Sí, Mira. ¿Cómo lo haces? Simplemente subir el caza venoso. Todo este aire está entrando aquí. Estaba el filtro. ¿O con qué botón lo subes? Con el start. Aprieta, ¿qué es? No, perdón, Este. está aquí, con este, ¿vale? Con el verde. Con el verde. No, ¿vale? nunca le picas al filtro para sacar. No. Nunca le sacudes por arriba o lo tombas para que te dé. No, Porque puede pasar por los lados y no se quede. no, o sea, el filtro nada, nunca. Y aquí simplemente con el o sea, todo el aire que nos ha entrado por el cebado que nos ha pasado, Sí, sí, sí. al final nos va a acabar llegando aquí. Sí, sí. ¿Vale? Pues simplemente hacemos Espera, eso. sí, está. Sí, en el filtro siempre tendrás un poquito de aire, que lo podrás mover un poquito para sacarlo, ¿vale? Lo que digo es no darle nunca golpes, ¿eh? Eso No, es muy pero importante. esto siempre lo hace. Sí. Vale, lo ves, pues me llegaba aquí todo el aire. Pero si no haces esto también sabes. Bueno, cuesta mucho. Cuesta mucho. Diu que no. Imagina't. Bueno, no, golpes. Ahí vol dir això. Sí, sí, Ja sí. que sí que vol dir això. Sí. No, hombre, sí se puede. Ten en cuenta que aquí Pero esto es porque se nos ha acabado, ¿no? esto es porque se nos ha acabado, Porque sí. si no, no hubiera pasado Y tanto. hemos estado hablando un buen rato y... Sí, pero esto puede ocurrir, porque te Sí, despistes claro. y eso pasa. No, pero Claro. las primeras veces seguro que no nos pasa. Pasa la segunda vez. Y abajo también hay una burbuja, mira, abajo de todo. Yo te lo decía que había mucho aire. Aquí es el agua. Bueno, de todas formas ahora como no es un paciente, No pasa nada. no pasa nada. Si queréis para que lo veamos. Vale. Bueno, Vale, vale. entonces imaginaros, ¿no? Que está entrando sangre, ¿vale? Que va rellenándose el canal. Todo Y aquí rojo. nos llega rojo y entonces aquí
el detector, aquí perdón, que este es el detector de burbujas, aquí el detector hemático nota el cambio de color, ¿vale? Entonces lo vamos a engañar poniendo un papel. ¿Vale? Entonces la máquina nos quita y nos dice que ha detectado un cambio de color. Con el Star Reset le decimos que ok, que es correcto, y entonces nos pregunta que si ya ha conectado al paciente. ¿Por qué nos pregunta esto? Porque si habéis hecho conexión doble no hay ningún problema, pero si no hubierais hecho conexión doble, ahora es cuando tendréis que coger la venosa y conectarla también al catéter, ¿vale? Entonces le decimos que sí, que hemos conectado al paciente, ok, y entonces nos pregunta si queremos empezar el tratamiento. Le decimos que ok, la máquina se pone en verde, se nos abre el balance y ya estaríamos en tratamiento, ¿vale? Esta es la pantalla de tratamiento. Y fijaros, lo primero que os dice la máquina es, a los 5 minutos tenéis que comprobar el calcio iónico posfiltro, ¿vale? Posfiltro es a la salida del filtro y aquí Se saca por tenéis aquí, ¿no? un puerto, ¿vale? De toma de muestra con aguja. Con aguja, Con aguja. De momento vienen con aguja, la idea es cambiarlos, ¿vale? Ojerica. Tomáis una muestra y ¿para qué creéis que es esto? A los 5 minutos tomar una muestra de calcio iónico del circuito. Para tener base. Para tener, no, base lo deberíais tener antes de conectar al paciente, ¿vale? Luego Pero se tenemos que puede tener volver. uno previo. Sí, esto es simplemente para saber que Pero de no verdad solo habéis el puesto una calcio, bolsa de no, calcio y una bolsa de citrato y que se está tipo Tenemos que tener un abonando. calcio básico previo Básico. y luego a 5 minutos. Para ver ¿Vale? si esto Tenéis está- que tener el calcio basal del paciente antes de conectarle a la máquina, pero fundamentalmente por una razón, porque muchos de los pacientes en UCI están hipocalcémicos, ¿vale? Claro, hemos dicho que la máquina lo que va a hacer es devolver el calcio a los niveles que salen del paciente. Pero si el paciente está hipocalcémico, la máquina no va a poder hacer nada para normalizar el paciente, nos va a estar pitando todo el rato que no puede darle más calcio. Entonces, si vosotros vais a conectar al paciente a una terapia de este tipo y os dais cuenta que el paciente está bajo de calcio, antes de conectarle a la máquina tenéis que suplementarle con calcio exógeno para subir unos niveles basales de calcio, ¿vale? Porque la máquina lo que hace es mantener los niveles que traía el paciente, pero nunca nos va a permitir recuperar un paciente hipocalcémico o volverlo normocalcémico, ¿vale? Esto la máquina no lo hace, Con gluconato, ¿no? como consideréis. Cuando quitas la sangre aquí para hacer el control, no tienes que parar. No, Vale. simplemente pinchas y tomas la muestra de Vale. sangre, ¿vale? Es simplemente de sangre, para comprobar que hemos colocado correctamente una bolsa de citrato y una bolsa de calcio. Entonces lo que esperamos ver es que el calcio aquí estará Nada. bajito, Vale. ¿vale? Pero no hacemos ningún ajuste de tratamiento, ¿vale? Esta es la pantalla de tratamiento, entonces fijaros, tenemos líquido sangre 100, diálisis 2000 y tenemos la concentración de citrato y la concentración de calcio. No viene flujo, pero si miráis, sí que os aparece el flujo, ¿vale? Y para conseguir un flujo de 1,7 milimoles de calcio estamos metiendo 39 mililitros hora de calcio, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cuánto dura cada bolsa, ¿vale? Estamos hablando de 40 mililitros hora. Si hemos colocado una bolsa de 1 litro, pues nos da para cerca de un día, ¿vale? El citrato se nos acabará más o menos a las 6-7 horas, según lo La máquina no lleva ningún sensor de calcio, ¿no? Eso solo por laboratorio, ¿no? Exacto, eso siempre tiene que hacer con una gasometría, ¿vale? Claro, pero ¿cómo ella va a quitar sin saber, digamos, el nivel de calcio? Es que no hay calcio aquí dentro. O sea, tú para saber el calcio iónico del circuito tienes que tomar una gasometría y llevarla a un gasómetro y medir los niveles de calcio iónicos del paciente y de la máquina. Claro, pero usted dice que si el calcio está bajo, ¿cómo...? Vale, eso es otra cosa. Si el calcio está bajo, ahora os cuento cómo se normaliza, ¿vale? Pero nosotros tenéis, ¿cómo hacéis aquí las gasometrías? ¿Las tenéis en UCI el gasómetro o tenéis que mandarlo a...? Vale. A ver, las terapias de citrato tienen una gran ventaja, que es la que hemos dicho antes. Los filtros duran mucho tiempo, se gasta mucho menos líquido de diálisis, menos líquido de reposición, pero lo que tenemos que tener controles de calcio iónico cada X tiempo, ¿vale? Cuando empecéis, lo normal es hacer controles de calcio cada 4 o 6 horas, ¿vale? Tenéis que tomar una muestra de calcio iónico del circuito, que la tomáis aquí, y una muestra de calcio iónico del paciente que la tomaréis en un catéter arterial, ¿vale? No en el catéter con el que devolvemos la sangre al paciente, porque ahí estamos devolviendo calcio y por tanto podemos artefactarlo, ¿sí? ¿Correcto? Entonces tenéis que tomar una muestra de calcio iónico del circuito y una muestra de calcio iónico del paciente cada unas 4 o 6 horas cuando empecéis. Luego las podéis dilatar más en el tiempo, ¿vale? ¿Esto supone algún problema? No, se puede hacer, Yo ¿no? creo Pasa que no que sea si arterial. pondría un sistema para No sea la muestra arterial. aquí Ok. antes del circuito Pero porque antes del circuito es que no esté... para no pincharlo.
al paciente. Y si no tenemos arterial, ¿Cómo Pero es que que, que tiene a un ver, si tú catéter? quieres saber el nivel de calcio del paciente, no lo puedes tomar aquí. Tienes que hacer un catéter, otro no, catéter. de aquí, ¿no? No, porque estamos metiendo No, citrato. de casa, de que ya llevabas, No, ¿no? pero Sí, sale, por donde sale la branca arterial també es podria fer. Sí, lo que pasa es que Que siempre lo que tenemos hay- un riesgo porque tú al tomar con la jeringa, como estás tomando muy cerca de la zona donde estamos dando el citrato, ¿Qué va? puedes llevarte citrato. Ah, Vamos, pues sí. ¿Dónde lo ves? El citrato, que va muy cerca. Aquí, Ah, aquí. No, no haremos. Hicimos. A ver, la recomendación para que esto Sí. vaya bien es tomar la muestra de calcio iónico aquí, del circuito, y tomar la Sí. muestra de calcio iónico del paciente en un catéter alejado Haremos de la zona de devolución de sangre, ¿vale? y hay una tabla de Y hay referencia. una tabla que la tenéis aquí en esto mismo que os he dado, ¿vale? ¿Vale? Aquí tenéis una tabla que también la tenéis ahí, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenéis una tabla con los niveles de calcio iónico del circuito, que es la de la izquierda, y los niveles de calcio iónico del paciente, que es la de la derecha, ¿vale? Entonces, cuando hagáis esa toma de muestra a las 4, 5, 6 horas, a la hora que estipuléis, pues miréis los niveles. Si el calcio iónico de la máquina está entre 0,25 y 0,35, no tenéis que hacer absolutamente nada, ¿vale? Si está más bajo, tenéis que corregirlo, ¿vale? Porque tampoco nos interesa bajarle tanto el calcio, porque entonces luego tendremos que reponer con mucho calcio, ¿correcto? Vale. ¿Cómo corregimos si el calcio está muy bajo en el circuito? ¿Qué podemos hacer? Aumentándole la bomba, ¿Cuál bomba? la del calcio. No, No, porque el quitando calcio el está citrato. dándoselo al paciente. Pues menos se trata entonces. Menos citrato, ¿vale? Si el calcio está muy bajo, bajamos la bomba de citrato. ¿Cuánto? Lo que nos diga aquí, ¿vale? Y fijaros, si está entre 0,20 y 0,24, reducir 0,1 mínimo del litro la bomba de citrato. Entonces nos venimos aquí, pulsamos con el OK, bajamos a 3,9 y ya está. Si es al revés, si el calcio está muy alto en el circuito, ¿qué tendremos que hacer? Aumentar la bomba de citrato, ¿vale? Citratar más. Pero solo de una décima y una décima. Lo que te ponga aquí. Lo que mismo. te dice que. Si está normal, no hacemos nada. Si está entre 0,35 y 0,40, incrementamos una O décima. disminuir 0,1. Si está más arriba de 0,40, incrementamos 2 décimas. Y al revés, ¿vale? Entonces, esto para el calcio iónico del circuito. Lo controlamos con la bomba de citrato, ¿vale? Si el calcio iónico del paciente está alto, más alto de lo que es lo normal, ¿qué haríamos? Para normalizarlo. Darle menos calcio Darle menos en el calcio, retorno. ¿vale? Exacto. Y si está muy alto, o sea, al Muy revés, bajo. si está muy bajo, le damos más calcio en el retorno, ¿vale? Entonces, es muy sencillo. A las 4, 5, 6, 12 horas, cuando estipuléis el control, el calcio iónico de la máquina lo vais a controlar con la bomba de citrato. Y el calcio iónico del paciente lo vais a controlar con la bomba de calcio. Y ya está, ¿vale? Esos cambios se van acumulando. Quiero decir que si lo he puesto en 3,9, a las 6 horas me dice bajar 0,1, pues lo pondría en 3,8. Si nos dice subir a 0,1, lo pondríamos otra vez en 4, ¿vale? La bomba no hay que cambiarlas nada más que en ese momento. Pero fijaros qué pasa, que cuando yo cambio la bomba, fijaros, a 4 está gastando 175 mililitros hora. A 4,1 nos vamos a 181. O sea, la máquina hace las correcciones para dar más o menos citrato para mantener siempre la misma concentración, ¿vale? O sea, que en ese- ¿Cuándo has hecho esto? ¿Cuándo has comprobado Sí. qué haces? ¿Ok? ¿O qué? ¿Cómo se va esta? No han pasado los 5 minutos todavía, Ah, por eso vale. no se ha pitado. Ahora nos pitará otra vez y en ese momento ya desaparecerá el aviso de la pantalla. Vale, o sea, tú no tienes que hacer nada. No, ahora a los 5 minutos pega otro piquillo y dice, ahora es el momento de tomar la Tú lo muestra. haces y Ya ella está. ya lo sabe o no lo sabe, pero sí Exacto. aparece. Y lo mismo pasará cuando salten alarmas. Os aparecerá aquí una nota, solo que en este caso aquí habrá un signo de interrogación que pulsándolo, ¿vale? Con el selector, os dice las posibles Vale. soluciones para ese problema, ¿vale? Entonces, lo que os decía, lo que tenéis que hacer en un tratamiento de citrato es controles de calcio iónico sistémico y del paciente, o sea, no, sistémico y de la máquina, cada X tiempo, ¿vale? Y corregir los de la máquina con el citrato y los del paciente con la bomba de calcio, ¿vale? Por eso es muy importante lo que os decía antes, que el paciente esté normocalcémico o lo más parecido a la normocalcemia, porque la bomba de calcio no puede reponer tanto calcio, ¿vale? Y luego, el otro riesgo que tienen los tratamientos de citrato, que es muy raro que ocurra, pero a veces pasa, es que el citrato
en el organismo se metaboliza bicarbonato, ¿vale? Una molécula de citrato cálcico se transforma en 3 moléculas de bicarbonato, ¿vale? Entonces, un tratamiento de citrato corre ese riesgo de que el paciente se nos alcalinice, ¿vale? Porque aumente el bicarbonato. En principio no debería pasar porque las bolsas de diálisis vienen con una concentración de bicarbonato determinada, más bajas que la de las diálisis convencionales, para que el paciente se mantenga en un equilibrio ácido-base. Pero a veces nos puede pasar esto, que el paciente se incremente los niveles de bicarbonato, ¿vale? Que no nos interesaría. Entonces, eso también se puede corregir, ¿vale? Con la máquina, ¿vale? En ese caso, es más conveniente que mientras que los de citrato y lo del calcio lo controléis desde enfermería, es más interesante que si hay un desequilibrio ácido-base en el paciente, sean los facultativos los que lo tengan en cuenta. Entonces, fijaros, aquí lo que nos dice es que nosotros podemos modificar los niveles del equilibrio ácido-base utilizando la bomba de diálisis y la bomba de sangre, ¿vale? Por ejemplo, si sube mucho si tenemos mucho bicarbonato en el paciente, ¿por qué es? Porque está entrándole mucho citrato y se está metabolizando bicarbonato, ¿no? Entonces, para bajarle la alcalosis al paciente, ¿qué tendríamos que hacer? Disminuir sus niveles de bicarbonato. Una forma de disminuirlos es meterle menos citrato. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque hemos dicho que si modificamos esto, estamos alterando los niveles de calcio. ¿Cómo podemos? El flujo. Podemos jugar con el flujo de sangre y con el flujo de diálisis, ¿vale? Si yo bajo el flujo de sangre, tengo que tratar menos sangre, luego tengo que añadir menos citrato. O puedo aumentar el flujo de diálisis, porque como los complejos citrato-cálcico que se forman son muy pequeños, se eliminan muchos por el filtro. De hecho, se eliminan un 80-85% por el filtro. Entonces, si yo aumento la diálisis, me llevo más citrato que no va a llegar al paciente. ¿Por qué digo que lo decida el médico? Porque el médico es el que sabrá en un momento dado si aumentar la diálisis es bueno o malo para el paciente o es mejor bajar la velocidad de la bomba de sangre, ¿vale? Entonces, por eso, equilibrio ácido-base para los médicos, niveles de calcio iónico para enfermería. Y así tenemos controlada la terapia desde los dos abordajes y es una terapia segura. O sea que modificamos la relación 20:1, ¿no? Exacto, modifica muy bien dicho. Aquí sí que hay que tener otro cuidado, esa es la diferencia. Os he dicho que en el calcio y en el citrato esto es sumatorio, ¿no? Cada X tiempo vamos haciendo los cambios y se quedan. En el equilibrio ácido-base, si tú modificas la relación 1:20 por corregir una alcalosis, cuando en la siguiente analítica tú veas que se ha corregido y que ya no hay esa alteración, deberemos volver otra vez al equilibrio 1:20. Porque si no, ¿qué nos puede ocurrir? Que dentro de otras X horas nos hayamos ido al otro extremo y tengamos una acidosis, ¿vale? Entonces, la diferencia, el control del calcio lo vais modificando y ya no tenéis que volver a tocarlo, pero ellos, cuando cambien el equilibrio ácido-base y la relación 1:20, luego la tenéis que volver a establecer una vez que se haya solucionado el problema. O sea, Acidosis no ocurre casi nunca. Acidosis sería más un problema metabólico del paciente que no estuviera metabolizando bien el citrato, ¿vale? Como el citrato cálcico es un ácido, pues al no metabolizarse se estaría acidificando el paciente, pero ahí más que corregirlo, lo que habría que hacer es suspender la terapia de citrato, ¿vale? Sería prácticamente el único caso, hasta luego, Carmen, sería prácticamente el único caso en el que está contraindicado el citrato, ¿vale? El citrato, cuando el paciente tenga un problema del metabolismo del citrato y no metabolice el citrato a bicarbonato. ¿Y cuándo son? Pues muy raros casos. Generalmente cuando tiene un fallo hepático severo. El citrato se metaboliza a bicarbonato básicamente en el hígado, pero también se ha visto que se metaboliza bastante en el músculo esquelético, el músculo cardíaco, ¿vale? Entonces, antes se decía, ¿cuándo no usar citrato? Cuando el paciente tenga alterado el metabolismo hepático. Ahora, las últimas publicaciones lo que dicen es, siempre que no sea una alteración del 100%, pacientes cirróticos se pueden hacer con citrato, pacientes con fallo hepático moderado o leve se pueden hacer con citrato, ¿vale? Pero en esos casos es importante, pues eso, los controles que hemos dicho, imaginaros que ya lleváis un tiempo utilizando la máquina y hacéis los controles cada 12 horas. Pues cuando vayáis a hacer un paciente cirrótico, hacerlos más frecuentes, ¿vale? Pero en principio un paciente cirrótico también se puede tratar con citrato. O sea, si alcalosis puedo subir 21:1, ¿no? Por ejemplo. Puedes modificar. Para alcalosis puedes o bajar la bomba de sangre o subirla de diálisis. Claro, 21:1, Exacto. ¿no? Y para acidosis, 19:1. suspender el tratamiento del citrato, ¿vale?
En esos casos, como os decía, esta máquina lo bueno que tiene es que como tiene bombas independientes, no tenemos que parar la terapia, desmontar y volver a montar con heparina. Si quisiéramos parar el módulo citrato, lo que haríamos es, con la tecla Escape, nos vamos a tratamiento, le decimos que OK, y nos vendríamos aquí y desactivaríamos desactivaríamos la anticoagulación con citrato. En ese momento la máquina nos preguntará si queremos poner la bomba de heparina o si queremos trabajar sin anticoagulante. ¿Vale? Podemos estar así unas horas hasta que se normalice el citrato en el paciente y podemos volver aquí y volver a activar la... Pero una posibilidad es bajar la relación 20 a 1 Exacto. o la otra O iniciar la anticoagulación con heparina o desactivar momentáneamente desactivar el citrato. ¿Vale? Estas opciones pues las tenéis que valorar en función del momento de la terapia en la que estéis. ¿Vale? Y siempre con Escape para volver a la pantalla principal. ¿Vale? Escape para entrar abajo y Escape para salir otra vez a la pantalla principal. ¿Ves? Ahora ya nos dice que comprobemos la concentración de calcio. ¿Vale? Entonces ahora es cuando tomaríamos la muestra y con el Start Reset le decimos que ya lo hemos hecho y entonces nos quita la nota de la pantalla. ¿Vale? Start Reset es para arrancar la bomba de sangre cuando está parado o para decirle que hemos leído la nota que nos está diciendo y que vamos a actuar en consecuencia. ¿Vale? Más cosas. Si tuviera que poner la heparina, veo que esto va aquí, ¿no? Esta bomba. Exacto. ¿Y esto cómo lo activa? Nada, simplemente la máquina la detecta cuando la metes aquí y bajas el émbolo de la jeringa y la atrapas con ella. ¿Vale? ¿La jeringa es una jeringa que tiene Una tú jeringa, o a ver, en principio hay una jeringa específica nuestra, pero luego según las jeringas que tengáis os puedo decir, debe ser de 50 mililitros, ¿vale? No, es que este viene, esta máquina, no sé si lo explicó Tony, esta máquina es nueva, pero se fabricó para mandarla a China, ¿vale? Cuando empezó el coronavirus. Como los chinos, por suerte, parece que dicen que han conseguido controlarlo a tiempo, pues cuando empezamos a necesitar máquinas aquí, nos mandaron una remesa de máquinas que iban a China y vienen con un montaje de jeringa de heparina que no es el convencional. Ah, que yo hay en digo, Europa. esto no sé. No, este lo que vamos a hacer es, ya hemos pedido la jeringa normal, Vale, vendrá Tony un día y desmontará esta jeringa y pondrá la convencional. vale, ahora lo podríamos hacer. Ahora no podéis hacer heparina. Vale. También es una razón para empezar con citrato. Sí, no hay ningún problema. ¿Vale? Digo, es que esta jeringa no sé. A ver, podríais hacer heparina pero utilizando una bomba exógena si alguna vez necesitáis hacer heparina en este momento, Ya. ¿vale? Porque como la heparina no afecta al metabolismo del Puedes ponerlo citrato. aquí, conectarlo aquí Exacto. a un centímetro. a lo que Exacto, sea. ¿vale? Oye, Cuando ya tengáis bomba de heparina y funcione, sería jeringa de 50, nosotros tenemos una referencia, pero hay jeringas de Brown y de Becton Dickinson que también funcionan, ¿vale? Y entonces podéis colocarla, como decía, al meter la jeringa y bajar el émbolo y atraparlo aquí, la máquina lo detecta, ¿vale? Luego sube y baja también. Exacto, y entonces una vez que tengas la administración de heparina conectada, ¿ves? Aquí, seleccionas o un flujo, ¿vale? O puedes dejarla desconectada y dar bolus de heparina cuando consideres, ¿vale? Vale. Entonces tenéis continua o por bolus de heparina, ¿vale? ¿Qué más? Pantalla de tratamiento, ¿vale? Tenéis presión arterial, tenéis presión venosa y tenéis la PTM, que es la presión transmembrana, ¿vale? Presión arterial y presión venosa casi siempre os van a hablar de cómo está el catéter de permeable, ¿vale? No es un problema de la máquina, no es un problema del tratamiento, ¿vale? Tendréis que corregir permeabilidad de catéter. Lo que os decía, en citrato, como trabajamos a flujos tan bajos, es importante que no os asustéis si la presión arterial no es tan negativa como se espera o la presión venosa no es tan... Estas no nos sirven de referencia porque no estamos en paciente. Entonces, esta debería ser, en una terapia normal, la presión arterial suele ser entre menos 50 y menos 150 y la presión venosa al revés, a 50 más 150. Pero en una terapia de citrato, con un catéter, por ejemplo, de 13, puedes tener presiones arteriales igual de 10, de menos 10, menos 20 y presiones venosas de menos 10, menos 20, claro, muy cercanas al cero. Por eso digo que a veces la máquina se puede asustar y pensar que tenéis una desconexión de paciente. ¿Vale? En esos casos siempre lo que podéis hacer es con la tecla Escape, en tratamiento, pues vais a menú de límites de alarma y aquí podéis modificar las presiones, ¿vale? Y darles un tamaño más grande o más pequeño a la pantalla o moverlas para que... Te podrías llamar. Te podrías en la arterial y elegirías o tamaño o posición, ¿vale? Si ahora estamos en tamaño, ¿vale? Pulsamos, ¿ves? Y podemos hacer más pequeña la ventana o hacerla más grande. Si no,
ya, ok, cuando esté seleccionada. Si es la posición la que queremos cambiar, pues la subimos o la bajamos, ¿vale? Y la dejamos fijada en el punto que queramos. Vale. Y lo mismo para la venasa y lo mismo para Para la el filtro. ¿vale? Y cuando acabéis de fijarlas, salir del menú con OK, ¿vale? Y ya estamos en tratamiento. Pero ya os digo, con flujos de sangre de 100 no hace falta irse a catéteres de 13, se pueden poner catéteres de 11 y van perfectísimamente, ¿vale? Después, ahora ya hay un poco de agua, bueno, de líquido, aquí, ¿qué? Vale, entonces, No lo puedo vaciar. sí, lo puedes vaciar, ¿vale? A ver, os aviso primero os digo cómo funciona la máquina normalmente y luego las cosas que podéis hacer vosotros, ¿vale? La máquina controla las bolsas de diálisis, la bolsa de reposición si hubiera, y la bolsa de fluente por peso, ¿vale? Y entonces, en función de que desaparezca peso de aquí o que aparezca peso aquí, nos va a decir si se están vaciando estas bolsas y hay que cambiarlas, o si se está llenando esta y hay que vaciar, ¿vale? La máquina pita cuando queden 10-15 minutos para cambiar alguna de estas bolsas. Pero si vosotras, por ejemplo, porque estáis en un cambio de turno o lo que sea, preferís cambiar las bolsas un poco antes, o esta no queréis esperar a los 10 litros para no cargar con una bolsa de 10 litros, ¿vale? Simplemente con el escape, siempre lo mismo, ¿vale? Escape, tratamiento, cambio de bolsa, ¿vale? Os venís a cambio de bolsa, ¿ok? Ahora mismo las balanzas están desactivadas, ¿vale? No controlan, el tratamiento se ha parado, lo único que tenemos es sangre recirculando, ¿vale? No podemos estar mucho en cambio de bolsa porque también estamos hidratando, ¿vale? Entonces, como ahora no estamos dando calcio, podemos alterar el equilibrio del paciente, tiene que ser rápido. Cuando entramos aquí, cambiaríamos la bolsa que tocase, si fueran las de diálisis, o si queremos vaciar esta, la retiramos, la vaciamos, O la vaciamos desde aquí. o la vaciáis desde aquí, Sí. y cuando hayáis acabado y ya no estéis tocando las balanzas, es cuando decís cambio de bolsa finalizado. Porque en ese momento se van a volver a activar las balanzas. Si en ese momento una compañera o un compañero está así, ¿vale? Ese peso se suma y la máquina lo detecta como que lo he perdido en algún lado y que he tenido una fuga y empieza a pitar, ¿vale? Entonces, esta es la pantalla en la que tenéis que hacer los cambios de bolsa. Y lo que os decía antes, si en el cambio de bolsa se os ha llenado la línea de diálisis, por ejemplo, de aire, tenéis esta opción, que es desgasificar línea de diálisis, ¿vale? Pulsáis y entonces fijaros, empieza a meter líquido hasta que todo el líquido de la bolsa rellene la línea, ¿vale? Si fuera la del efluente, lo mismo, para cambiar, pues lo tendríamos aquí, pulsamos y hacemos desgasificación, ¿veis? Del efluente, ¿vale? Y esta es la forma correcta. Y para marchar, Cambio de bolsa, ¿cómo voy? No bajo. para abajo. Si para ese lado no va, para el otro. Ah, vale. ¿Vale? Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Y cambio de bolsa. De acuerdo. ¿Vale? Y volvemos a entrar en tratamiento. Y este líquido que vacías no es necesario contarlo, lo cuenta la máquina. No, siempre. esto lo cuenta la máquina. Tú no tienes que contar nada. Nada, tú cuando quieras saber qué balance llevas de tratamiento, ¿Cuánto has sacado de aquí, por cuánto has ejemplo? sacado aquí, haces así, escape, siempre igual, escape, tratamiento, datos de balance. Y aquí tienes el balance total, que como no llevamos 10 minutos todavía aparece cero, porque el balance total lo calcula a los 10 minutos, pero tienes cuánto líquido de diálisis le hemos metido, ¿Ha entrado? cuánto, si hubiéramos hecho balance negativo, que en este caso todavía no lo hemos hecho, si le hubiéramos metido un volumen de heparina, si estamos haciendo heparina en continuo, el volumen de citrato que llevamos metido, que son 67 mililitros, y el de calcio, que son 13 mililitros. Tiempo de tratamiento, ese es el balance total. ¿Vale? Luego, si llevaréis muchas horas de tratamiento o varios días de tratamiento, podéis ver el balance, por ejemplo, por turnos. No sé. Pero, por ejemplo, ahora yo no sé lo que ha perdido este enfermo. Aún. Este paciente no ha perdido porque no le hemos puesto balance negativo. Vale, Porque el líquido de diálisis no ha entrado en el paciente. vale. ¿Sí? Sí. Lo único que ha entrado en el ¿Cuándo paciente es el volumen de calcio y el volumen de citrato. Vale. Esto, a los 10 minutos de tratamiento, que todavía no los llevamos, ¿vale? Bien. Pero tú siempre quieres que pierda. Siempre, no, depende. Bueno, en este caso. En este caso queréis que pierda, Sí. ¿vale? Pues lo que tenéis que hacer, volver al tratamiento, ¿vale? Veis en la pantalla de tratamiento, ¿vale? Ahora vos que perdi, Marina. Queréis ponerle balance negativo, ¿vale? sí. Pues entonces aquí, ¿vale? Balance negativo. Ah, Pues ponéis vale. aquí, Eso es diuresis. eso es diuresis, esto es lo que le queráis sacar, podéis poner lo que queráis, hasta
No tanto porque ¿vale? eso es hora, ¿no? Esto es hora, entonces Claro. lo que queráis, ¿vale? Pero que veáis que tenéis un amplio margen, ¿vale? Entonces seleccionáis y ahora ya estaremos haciéndole balance negativo al paciente, Vale. ¿vale? Cada hora nos va a sacar 590. 590 independientemente de lo que metamos de citrato, diario y tal. O sea, al final cada hora va a perder 590, ¿vale? Esto lo fijáis ahí. Vale. Y entonces, Eso nunca, ¿no? 500. Bueno, 100 o sí, 200. normalmente son 100, 100. 120, ¿no? 90, ¿vale? Entonces cuando fueseis a tratamiento y vierais los datos de balance, pues aquí os saldría el volumen que le estuvierais sacando al paciente Vale. por el número de horas, ¿vale? Vale. Si queréis saber el balance por el turno, pues entonces vais aquí a progresos de datos de balance. Ahora no nos va a dejar, pero meteréis la hora que empezó el turno, por ejemplo, la hora a la que acabó el turno y os saldría el balance de esas 6, 7, 8 horas. Vale. ¿Vale? Vale. Vale, ya estáis en tratamiento. Vale. ¿Vale? Más cosas. Vale, ahora por ejemplo este set que nos has enseñado y se queda así en máquina, lo podemos utilizar para el paciente ahora, por ejemplo mañana conectarlo. Este, no, Sí. este no, este tirar. Porque normalmente se tendría que conectar de manera estéril. Sí, siempre este. Sí, sí. Y si, Ahora y si líquidos. se coagula el filtro o si se coagula el café venoso, tenéis que tirarlo todo, ¿vale? No vale clampar el filtro y reutilizarlo. No, pero puedes volver la sangre al paciente o la Sí, pierdes. sí. ¿Cómo? Dependiendo. Si no está negra, O sea, la PTM la tenéis que controlar, ¿vale? sí. ¿Vale? Si veis que la PTM está bajita, no hay ningún problema, seguís tratamiento. Si veis que la PTM empieza a subir mucho, bueno, tenéis que valorar ahí si queréis seguir el tratamiento o si queréis devolver ¿Qué sangre. son? ¿vale? 200 centímetros cúbicos. Hay unos 270. Pierdes ¿vale? esto. Perderías, ¿vale? Entonces, en función de la PTM es como vosotros controláis el tratamiento. Si veis que la PTM se empieza a disparar, pues podéis decidir devolver sangre al paciente, ¿no? ¿Cómo Entonces, se devuelve? la forma de devolver sangre al paciente es, Eres conectado al cerebro. tenéis que tener un salino preparado, ¿vale? Entonces, paráis bomba de sangre con la tecla stop, desconectáis la línea arterial del paciente y la conectáis a la bolsa de salino y arrancáis la bomba con el starless. Vale. Y luego ya está. Entonces empieza a cambiar, Cuando la empieza a descuadra, diluirse ya y está. cuando aquí detecte el cambio de color, nos quitará otra vez. Ya está. ¿Vale? Le decimos que ok con el Star Reset siempre y nos pregunta, ¿quiere interrumpir el tratamiento? Y le Pues decimos que sí. que sí. Vale. ¿Vale? Y entonces lo que hacemos es, esto sería interrupción del tratamiento, perdona, que me he equivocado. Esto es, si queremos, desconectar temporalmente al paciente. Para el altar, por ejemplo. Para llevarlo a un TAC, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis que había otra pieza en el circuito? Que era esta, ¿vale? Pues cuando ha preguntado interrumpir paciente, cogeríamos la línea arterial y la venosa, conectamos cada una por un extremo, Ah, juntitas. juntas, y lo dejamos así recirculando. ¿eh? Colgado. Sin parar la bomba. La bomba de sangre seguirá circulando, pero ya no gastamos ni líquido de citrato, ni de calcio, ni Y el de... filtro no se Y estropea. el filtro no se estropea y este tiempo no cuenta para el balance, ¿vale? Entonces, cuando el paciente vuelva del TAC, ¿vale? Paráis bomba de sangre, Sí. cogéis la línea arterial, la desconectáis de aquí y la conectáis al paciente. La venosa no conviene porque este líquido está aquí recirculando, es mejor tirarlo a una bolsa de vaciado o en caída libre, ¿vale? Arrancáis la bomba otra vez con la línea arterial del paciente conectada, se nos vuelve a llenar todo de sangre, ¿vale? Y cuando detecta aquí el cambio de sangre, nos preguntará que ha detectado el cambio de sangre, con el estado reserva le decimos que ok, y entonces cogemos la línea venosa, la conectamos también y volvemos al tratamiento, ¿vale? Se nos cierra el balance, se nos vuelve a abrir y ya empiezan a funcionar todas las bombas, ¿vale? Esta sería la forma de desconexión temporal, ¿vale? Si el paciente, si el filtro se nos está saturando, ¿vale? Y ¿Cuánto aguanta de presión transmembrana? a ver, nosotros recomendamos que nunca pase la PTM de 200, porque probablemente ahí ya no podáis devolver, ¿vale? Yo siempre digo que más que un número es una tendencia, quiero decir, si en las primeras 40 horas la PTM te ha subido 10, 20, ok, si en 5 horas de repente le sube de 20 a 150, Sí, algo está pasando, ¿vale? Entonces, aprovechar para devolver. Para finalizar tratamiento sí que tenéis una tecla, que es finalizar tratamiento, ¿vale? Que es esta.
¿vale? Entonces lo que haréis es con el escape. ¿El otro cómo lo habías dicho? El otro para No, el otro no hay que ir a ningún lado, el otro estás en tratamiento y simplemente cuando quieras hacer la desconexión paras la bomba de sangre, Ah, vale, ¿vale? Paras la bomba de sangre, conectas un salino y arrancas la bomba de sangre. vale, Y cuando aquí cambie el color, la máquina sola te preguntará si quieres interrumpir el tratamiento. vale. Y para parar de todo, esto. Final del tratamiento. Que esto siempre es cuando, incluso cuando cambias todo el circuito. Que Cuando se- cambias todo el circuito. Hace 3 días, ¿no? Exacto. 72 horas siempre 72 horas son 3 días, mínimo debería durar. mínimo. Y Sí. máximo, Máximo 100, 120 horas. 120 horas son 4 días. 4 por 24. Sí, son 4 días y pico. Pero Yo eso vi- depende también de cómo funcionará el filtro, porque igual se llena más y se A ver, satura. con este filtro, con un EMIC, normalmente en hospitales que lo llevo utilizando muchos años, como el Clínico, el Hospital del Mar o San Pau, se van a tratamientos de 100 y pico horas. O sea, 4 días. Sí, ahora justo ahora con toda esta historia del COVID, han empezado a utilizarlo en las clínicas Quirón de Barcelona, la de Exeus y en la Quirón, y lo mismo, les estaban durando los filtros de heparina con estos pacientes unas 6-12 horas y se han ido a tratamientos de 80-90 horas con estos filtros. Bueno, 3 días, 4 días, 5 horas. ¿Vale? O sea, esta es la ventaja fundamental del citrato, es que si durara menos el filtro no te merece la pena estar haciendo analíticas de calcio iónico. O sea, lo fundamental de esto es que haces tratamientos efectivos, no pierdes sangre del paciente, no tienes tiempos muertos cambiando y volviendo a montar un sistema, ¿vale? Las 72 horas son 72 horas operativas, ¿vale? Entonces, siempre igual, ¿vale? Tenéis las dos opciones, o desconexión temporal, que es simplemente parar la bomba y conectar un salino, o final de tratamiento, que básicamente lo que os hace es que os cierra el balance, ¿vale? Entonces, si lo pulsamos, al final os dice lo mismo, pulsar la tecla stop, ¿vale? Y si la pulsamos dice conectar un salino, o sea, sería lo mismo pero cerrando el balance, ¿vale? Es la única diferencia, ¿vale? Si no queremos hacer desconexión, pues es que, ¿vale? Y en desconexión, a ver, claro, no me va a dejar salir. Es que cuando entras en final de tratamiento, ya no te deja salir y quería enseñaros otra cosa, pero ya no hay nada que hacer, ¿vale? Porque hemos entrado al final del tratamiento y la máquina ya ha decidido que hemos querido acabar, ¿vale? Entonces, al final del tratamiento lo podéis hacer retornándose. Sí. A ver. Vale, sí que puedo volver con el Start Reset, arranco otra vez. Os decía, al final del tratamiento lo podéis hacer devolviendo sangre o sin devolver sangre, ¿vale? Esto depende un Siempre poco. queremos devolver sangre. Sí, que tenga generalmente sí. mucho el filtro muy alto, ¿no? Sí, bueno, La a ver, yo presión. lo digo cuando no devolvéis sangre, imagínate que el paciente ha fallecido, Ah, bueno. ¿vale? Pues ahí no es un poco tonto estar devolviendo 300 Se mililitros de coagula sangre. todo, ¿no? ¿Vale? Os ha coagulado todo, pues entonces le decís finalizar el tratamiento sin devolución de sangre, ¿vale? Por poco que se pueda, sí. Bueno, eso no es gaire, 300. Bueno, me dije, no sé yo. No, pero tú te Sí, con- ajá. ¿Qué más? No sé. Este video lo dejamos colgado en algún sitio. Sí, nuestro WhatsApp. ¿Ya está? No, ahora lo quitas todo Ahora, como. y O sea, aparte las alarmas es lo que nos interesa. Las alarmas, claro. A ver, alarmas, por ejemplo, imaginaros que estamos en un tratamiento, ¿no? Ahora mismo estamos en tratamiento y nos empieza a fallar el catéter, ¿vale? El venoso, no tenemos un buen retorno, ¿vale? Se nos dispara la presión venosa y nos va a pitar la máquina. ¿Ves? Presión venosa. Aquí tenéis un botón para silenciar la alarma, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es leer el problema que nos dice la máquina que tenemos, ¿vale? Y buscar la solución. Lo primero que nos dice es que la presión venosa es muy alta, que puede ser que busquemos eso, alguna clamp, algún acodamiento en la línea venosa, ¿vale? Nosotros miramos y vemos que que se nos ha quedado acodada la línea del catéter y la desclampamos. Algunas veces hemos tenido que invertir las líneas conectando si es un problema de catéter. Sí, entonces con el Start Reset, cuando ya hayamos solucionado y si efectivamente lo hemos solucionado, la máquina Vuelve a vuelve a bajar. funcionar, ¿vale? ¿No? Si tenéis problemas en los catéteres de permeabilidad, O a ver, arteria. no se recomienda, a ver, es una solución temporal, pero no es muy recomendable. No por un tratamiento de citrato, cualquier tratamiento de terapia continua, Porque yo circuito. sobre todo con los catéteres que usáis habitualmente, que son en cañón de escopeta, si tú inviertes las líneas, parte del líquido limpio que le estás devolviendo al paciente, lo vuelves a coger y a meter en la máquina. Entonces puedes tener recirculaciones de un 30 hasta un 50-60%. Perderías mucha eficacia de tratamiento. No se recomienda.
Sí que entiendo que igual a las 3 de la mañana no es el mejor momento para cambiar un catéter, se puede dejar unas horas funcionando así, pero la recirculación que vais a tener con esta máquina o con cualquier otra máquina del mercado y en cualquier terapia va a ser muy alta, vais a perder mucha eficacia de tratamiento. ¿Vale? Y a ver si, qué pasa con la presión transmembrana, con las La- alarmas de presión Lo mismo, en transmembrana. la PTM sí que no la puedo disimular porque no sé cómo podría subir la presión en el filtro, no puedo hacerlo, pero si la PTM os empieza a subir, ¿vale? Cuando se acerca a 200 la máquina pitará, igual que ha pitado aquí, se pondrá este número en rojo como habéis visto en la venosa, pitará y entonces lo mismo, tendréis que ver si es porque lleváis un montón de horas de tratamiento y el Y ya filtro se puede toca. estar coagulando, entonces simplemente pues os vais a final de tratamiento y devolvéis la sangre. ¿Y cómo lo podemos modificar? La PTM no se puede modificar, la no PTM podemos no, intervenir de ninguna manera. la PTM no. Con la presión transarteria, La presión arterial, arterial entiendo que podemos intervenir variando el flujo. exacto, podéis. A ver, vamos a ver. Si la presión arterial no podéis tocar el catéter, por la razón que sea, la forma de bajarle un poquito de estrés al filtro puede ser bajar la bomba de sangre, pero claro, ahí perdéis eficacia de tratamiento. Es lo de siempre. Podéis alargarlo un poquito más, pero si la presión arterial o la presión venosa os pitan, tenéis que buscar una solución en permeabilizar el catéter. Lo otro son alternativas para alargarlo un poco más, una hora de tratamiento, pero claro, perdiendo mucha eficacia, porque si tengo que bajar la velocidad de sangre a 80 o a 60 y entonces tengo que bajar la diálisis en relación a una 20, al final estoy perdiendo mucho tratamiento. Una cosa, si quieres poner sueros, o sea, si quieres, lo quieres utilizar de guía, ¿dónde hay la conexión? O sea, ¿Pero para qué quieres poner el suero? ¿Para? Bueno, porque si quieres hacer una carga o alguna cosa que tienes las otras vías ocupadas o no puedes. No hay ninguna conexión. Sí, tenéis conexiones aquí, O a veces ¿vale? Tenéis conexiones aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo podría poner Por aquí podéis meter un suero si un queréis. suero que pasaría después del filtro, ¿no? Pasaría antes del filtro. Es Esto arterial. es prefiltro, sí. Vale, y post, Post, la única opción aquí. aquí. Mm. Vale, no, en principio no, pero a veces nosotros con diálisis a veces Sí. ponemos los concentrados de batidos incluso. Vale, lo pues, aprovechas siempre, para... siempre postfiltro, ¿vale? Ya, por Y eso. aquí. Y por aquí los podrías, Sí. no estropearías nada. No, lo único que aquí puedes generar turbulencias en la cámara venosa y riesgo de coagulación, es lo de siempre, ¿sabes? Si tú estás metiendo líquido aquí Ya. y tienes una cámara con líquido y aire, pues cuanto más turbulencia generes, más riesgos hay. O sea, Nosotros, siempre mejor no utilizarlo como... nosotros no recomendamos meter líquidos por el circuito. Sería cuando haya esta bomba, sí, luego, que puedes aprovecharlo más. Sí, pero por esta bomba, ¿cómo lo meterías ese líquido? Quiero decir, esta bomba de reposición Sí, metería líquido de ya, reposición. de aquí, no, tampoco. O sea, la única ahí sería esta, Esto prefiltro y esto postfiltro. prefiltro, que no es demasiado Vale. interesante. Esto Y postfiltro, la pero siempre prevista- teniendo en cuenta que podemos provocar alteraciones en la cámara. La, Vale. La Bueno. jeringa de heparina la conectaríamos en aquella Aquí. conexión. Sí. Y ahora está sin clampar, simplemente se Está sin clampar porque lleva una válvula antirreflujo, Sí, o sea que es no. como un sistema cerrado estanco, no hay ningún problema. Y luego una vez estás de todo, que lo arrancas todo. ¿Cómo hacemos? Cuando hemos ido a final de tratamiento, ¿vale? Sí. Con la tecla Escape, ¿vale? Estas teclas siempre con Escape. Sí. Final de tratamiento. Hemos acabado, decimos que ok, ¿vale? Paramos la bomba, conectamos un salino, ¿vale? Y con el Start Reset arrancamos. Sí. Perdón, que me he salido del final de tratamiento, ¿vale? Desconectar paciente, pulsa la tecla Stop, ¿vale? Entonces, empezar desconexión, ok. Sí. ¿Vale? La pantalla se pone en morado y lo que nos dice es que nos va a meter 300 mililitros para empujar toda la sangre posible, Vale. ¿vale? Si por alguna razón ya vemos que no hay manera de seguir devolviendo o que ya no merece la pena, podemos terminar la refusión en el momento que Vale. queramos, ¿vale? Entonces, cuando decimos que ok, ¿vale? Terminar la infusión. Ya está. El paciente nos pregunta si hemos desconectado Claro. al paciente, ¿vale? Le decimos que sí. Y entonces lo único que ya nos deja esta pantalla es ver la historia del tratamiento, ¿vale? Aquí veríamos todo el Todo lo que balance pasa. total, ¿vale? Sí. Que ahora pone balance total, ya no pone balance. Y luego, para desmontar la máquina, lo que tenemos es siempre apagar, ¿vale? Mantener pulsado el botón superior. Esta máquina se desmonta en apagado, ¿vale? Vale. Y esto es guardároslo, porque viene bien, a veces se pierden en los Para ir al calculadores tacho. y lo podéis utilizar.
Forma de desmontar. Líquidos al suelo, sin clampar nada. Líquidos al suelo. Y este también, ¿vale? Todos los líquidos que tengamos en la balanza superior los bajamos al suelo. Sin clampar absolutamente nada. Y entonces empezamos a desmontar de izquierda a derecha, ¿vale? Primero sacamos esta bomba, ¿vale? Simplemente girando. Sacamos esta bomba, ¿vale? Abrimos esta puerta, sacamos la parte rígida y con el stop reset que nos la devuelva. Con haces reset con la máquina parada. Con la máquina parada, ¿vale? Ahora ya que nos habéis vaciado el calentador, por eso digo no clampar nada, porque si no esto no se nos vacía y no hay manera de sacarlo de aquí. ¿Vale? Que además está caliente, ¿eh? Se nota que es eficiente. Está calentito. ¿Vale? Y luego seguimos, nada, de izquierda a derecha, vamos cerrando. Quitamos el clamp. ¿Vale? Ponemos puerta de bomba de sangre. Esta reset. Hasta que nos la devuelva. Lo mismo. Bomba de fluente. Sacamos parte rígida. Esta reset. Listo. Y lo último, los sensores. ¿Vale? El sensor de fuga mágica. El filtro. Habríamos ya desconectado al paciente. ¿Vale? Y todo esto para tirar. Se desconecta de aquí. ¿Vale? Y todo esto se tira ahí. ¿Vale? Los líquidos se vacían, ¿vale? Vale. Y Ya está. Luego limpiarla de fuera y ya está. Sí, limpiarla por fuera, ya os digo, no hay que hacer ningún proceso de limpieza entre pacientes, ni reestilizaciones, ni nada, ¿vale? Porque la máquina aquí no entra nada internamente, ¿vale? Y dejarla enchufada y en la toma de corriente para que la batería siempre esté cargada, ¿vale? Bueno, pues... ¿Lo dejamos aquí? Sí. Gracias. Que